Se habla de organizaciones sociales, Marina. Marca que aparentemente hay mensajes de texto en grupos de WhatsApp de distintos referentes de organizaciones sociales. El poder de daño del populismo. ¿Qué pasa cuando el kirchnerismo se da cuenta que debe abandonar el poder porque pierde? Enloquece. ¿Pasó el saqueo o no? No, no pasó nada. Era toda... Parece que eran un grupo de mecheras. Nosotros lo que estamos haciendo es la derogación de la ley de alquiler que estamos proponiendo. Nosotros pensamos que hay que derogar la ley de forma inmediata. El año pasado se sancionó la ley de alquileres. Bueno, sí. Esa ley la impulsó el imbécil, y creo que me quedo corto con esa definición, de Lipovetsky. Lipovetsky. Vos hablaste de la palabra cambio, ¿no? Sí. Me parece, porque ahora va a haber una reconfiguración de las campañas. Tengo entendido que Juntos por el Cambio va a hablar de orden, no más de cambio. El cambio ya es Milei. Creo que Patricia Bullrich va a plantear el orden contra el caos. El cambio es una referencia ahora hacia Javier Milei. Ese cambio también luce muy desordenado. Patricia Bullrich significa el orden. Representa mejor que nadie el orden. Macri dijo que iba a ser neutral en la interna y no fue neutral en la interna. Y ahora resulta que no solo no fue neutral en la interna, sino que ahora está siendo neutral en la general. ¿Qué te parece o qué sentiste cuando Pagni dijo que a Milei le falta afecto? Javier Milei es una persona muy cariñosa en realidad. ¿Eres papá y mamá? Sí. ¿Te llamaron? No. ¿No te llamaron? ¿Estás peleado con ellos? No. ¿Cómo te van a llamar si el hijo salió más votado? Bueno, Diego, pero el problema es que tengo 2.500 mensajes acumulados en un día y medio. 2.500 mensajes acumulados, pero lo de tus viejos no tienen un Pero teléfono. ni siquiera puedo tener el teléfono de que suena todo el tiempo. Lo tuve que apagar. Todavía no maduró como economista, de eso no tengas duda. Todavía le falta la experiencia de transitar el mercado. No fue un hombre del mercado. Si yo te pregunto a vos, ¿qué negocio administró Milei? No me vas a decir ninguno. Nunca gerenció un negocio. No es necesaria la experiencia en el mercado para conocerla. Entonces, cuando él vaya a aplicar lo que piensa que es el funcionamiento del mercado, con el mercado, lo que puede llegar a acontecer, que cuando el mercado no le reaccione de acuerdo a lo que él piensa, no porque las fuerzas lo confronten, que no reaccione, lo que va a terminar pasando con Milei cuando se le caiga su marco teórico, es que se va a deprimir. Que para mí Massa es el kirchnerismo y yo he combatido al kirchnerismo desde el año 2003-2004. Con otra agrupación que tuvo Villarruel en su momento, que era Jóvenes por la Verdad, organizaba visitas al departamento de Jorge Rafael Videla cuando Videla estaba detenido en su domicilio, tenía prisión domiciliaria. Exactamente. La agrupación que se encargaba de invitar gente, llevarlo, traficaba con el acceso a Videla, era la agrupación que encabezaba Victoria Villarroel, y ella cimentó muchos de los vínculos políticos que tiene ahora a través de la gestión de ese acceso, de ese privilegio. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas consideraciones.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Argentina Político. Buenas noches, Carla Pelliza. ¿Cómo le va, Jonathan Eguier? Muy buenas noches. Hay un pacto entre La Libertad Avanza, los libertarios y el macrismo para terminar de detonar la economía. Lo vamos a analizar hoy acá en Argentina Política. Sí, totalmente, porque uno sí lo ve un poco, los proyectos autoritarios, aquellos proyectos que realmente no vienen con ninguna propuesta que pueda mejorar la vida de las poblaciones a las cuales quieran representar. La única manera que tienen de instalarse es mediante una crisis. Y si bien están peleando para ver cuál de los dos entra al balotaje, si Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza, hay un tema bastante particular que es que de facto se está dando un pacto a la hora de generar un clima de desestabilización o, como vamos a ver dentro de un rato, endurecer un poco la postura, sobre todo en el Congreso de la Nación. Te uno a esto también. Por otro lado, hay estallidos muy fuertes y graves en Juntos por el Cambio. Por esta tensión, Macri se fue de viaje, se fue a Marruecos a jugar al bridge, va a llegar al final de la campaña. ¿Ganará o no ganará con el bridge? Representante de la Argentina. Importantísimo. Para los que están preocupados, llega a votar, ¿eh? Sí, se fue un tiempito largo, pero a es votar que estuvo llega. 2 semanas en la Argentina, me parece que es un montón para Mauricio Macri. 2 semanas en la Argentina, se tenía que ir otra vez. Vamos a tratar un tema clave también, que es la palabra del día, la palabra saqueos. Vamos a analizar qué está pasando, cuál es la realidad, existen, no existen, qué hay detrás de esta operación. Están agitando desde el espacio de Milei, de La Libertad Avanza, este tema. Lo vamos a ver hoy también y vamos a tener humor, porque hay que poner un poco de humor a todo esto. Exactamente. Cristian Siminelli nos va a traer todo el análisis de ese que es el tema del día. Viene Flor Gutiérrez a traernos también todas las novedades en materia económica. Estamos a la espera de los anuncios del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, que depende mucho de lo que pueda conseguir en su negociación con el Fondo Monetario Internacional, así que clave lo que va a ser el cierre de esta semana. Agustina Arredondo, nuestra enviada especial del Destape a Estados Unidos, vamos a estar en comunicación con ella para ver cómo viene la gira de Sergio Massa. Tenemos el humor de siempre, como lo decías, y además una entrevista muy interesante con Cristian D'Alessandro. Ayer estábamos hablando de las jubilaciones. Y este intento de... ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? La ambulancia. Deja pasar la ambulancia, Doctor, Johnny. no, ¿Qué pasó? sí, está el doctor. Una emergencia, doctor. Perdón la interrupción. No, ¿qué pasó? Nuevamente hay operación y es en continuado con la operación de ayer. Vamos a dar un adelanto en este preciso momento. Recién Johnny lo decía, hay saqueos, no hay saqueos, qué pasa, qué no pasa. Hay videos por WhatsApp que son truchos, hay cosas que están sucediendo. Bueno, la verdad es que es una de esas operaciones imbrincadas en donde uno no sabe qué es verdad y qué es cierto. Ayer estuvimos desentrañando un poco la operación, de dónde salían tweets con videos que eran falsos o que no correspondían al momento. Se enojó un poco la gente de La Libertad Avanza con la columna que hicimos ayer en Twitter. Pará, te estuvieron troleando. Chica, por favor. Toda la Está sala de haciendo operaciones, periodismo de investigación. en toda la sala de operaciones estuvimos contestando mensajes. No, les recomiendo que para no enojarse la próxima no suban videos que no son de lo que no corresponde. O sino que tiren el dato de dónde consiguen el vino a 75 pesos, ¿no? Que eran las imágenes que se veían ayer. Era exactamente lo que iba a pedir después, porque la verdad que es un número interesantísimo, Carla. Hoy se instaló la versión, los rumores de que pasaban cosas en barrios porteños. En el Bajo Flores, en Once también, en la avenida Avellaneda, donde se vende mucha ropa. Bueno, miren este video de una usuaria de Instagram, Info Avellaneda, que recorre locales de ese lugar y que hoy fue y se encontró con esto. Yo vine a Flores y me bajé del auto sin cartera, sin nada, porque dicen que están entrando a afanar a los locales, tipo saqueo. Luli investiga. Ahora me voy a cruzar con Carola, tipo hashtag periodista, ella debe estar en su salsa buscando información. Así que, nada chicos, o sea, los locales a los que les había hablado para ir hoy a mostrar, cerraron. O sea, miren, todos los locales cerrados. Cerrado. No sé. Hola, estamos todos de beige. Ay, bueno, tenés razón, estamos en llamada. Composé. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Bueno, no conseguí mucha información. No pasó nada, no pasó nada. O sea, sí, pero no tanto. ¿A dónde vamos a comer? No se sabe, pero hay una teoría de que... ¿Está politizado esto? Sí, hay muchas teorías.
No tenemos muchas ganas, no sabemos qué posición tomar desde nuestro... A mí me parece una cagada, porque la gente es re mala onda y después de un fin de semana largo hay que laburar. Vengan todos igual. Es que ya están abriendo todo igual, fue más una psicosis. Bueno, ahí vemos que no había pasado nada, pero los locales estaban con sus persianas cerradas. Sí. Porque lo que sucede en estos casos, con esta psicosis que se arma, es la famosa estampida. ¿Vieron en la marcha, la gente que está del otro lado me va a entender, cuando vas a una marcha y de repente hay alguien que viene corriendo y no sabes por qué, pero de repente empiezan a correr todos? Bueno, algo así sucede con esto de los saqueos. Hay gente que por precaución cerró porque empezaron a circular mensajes que decía que iba a haber saqueo, entonces bajan las persianas, eso contagia a otros que bajan también sus persianas, y durante un tiempo hoy en lugares de Buenos Aires hubo persianas bajas que después volvieron a abrir. Sí, y además no pasó nada. muy peligroso esto, a ver, porque se está generando un clima de desestabilización realmente importante de parte de sectores extremos, en este caso de La Libertad Avanza, que vienen hace un par de días fogoneando la idea de los saqueos. ¿Para qué? Para generar las condiciones para que esos saqueos efectivamente en algún momento se produzcan, ¿no? O por lo menos que haya algunas imágenes de violencia, algunas imágenes de robos, de hurtos, de episodios que no nos gustaría ver en la República Argentina, porque lo que están buscando es el caos absoluto, ¿no? Porque aparte, en una situación donde real o imaginariamente se está generando caos, algunos pueden aprovechar y realmente hacerlo. Claro. Que es lo que sucedió en algunos lugares muy puntuales y donde la policía actuó muy rápido y circunscribió el hecho a eso nada más, y de hecho hay detenidos por esas causas. Más tarde vamos a ver mensajes, incluso del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en donde dicen que están investigando y que lo que se decía era mentira, y que en los pocos lugares donde sucedió hay gente presa. O sea que a toda esa gente que se sume a esas movidas le va a caer todo el peso de la ley, evidentemente. Sí, hay 18 detenidos. Insisto, sigue siendo llamativo, y también para destacar que Juntos por el Cambio no se está subiendo a esto. No se subió. Sí, ayer Patricia Bullrich tiró un tuit así medio... Lo vamos a ver en un ratito. Medio tarde, después de después del programa. Sí, creo que vio Argentina Política y dijo, me estoy quedando afuera de esto, porque claramente le está sacando La Libertad Avanza, Javier Milei, Victoria Villarruel, le están sacando el discurso vinculado a la seguridad, el discurso que los ligan a las fuerzas justamente de seguridad. A quien Patricia Bullrich le hacían la venia, ¿no? Cada vez que ella pasaba y le mostraban ahí algún signo de autoridad, aparece ahora esta nueva expresión que va un poquito más allá. En este caso, obviamente, iban a salir primeros porque se los está acusando, y ya se los acusó directamente desde el gobierno nacional, de ser los creadores de una especie de ola que arranca con fake news, con todo lo que vos mostraste ayer, para que esas noticias que no son reales, que parten de videos viejos y de incitaciones a través de tweets, a través de grupos de WhatsApp, terminen convirtiéndose en hechos reales para lograr hacer lo que Milei dijo hace unos días, que es asumir ya. Sí, dijo el gobierno ya salió a cruzar también todas estas versiones a través de Alberto Fernández, también de su vocera. Es un tema que evidentemente va a crecer. A la mañana habló Aníbal Fernández, también dijo que esto no se debe a una situación social, sino que son robos casi de a grupos, en bandas, que no son saqueos. Pero bueno, es algo que va escalando día a día, ya viene desde el sábado esto. Es muy jodido hacer campaña política, lo decíamos ayer, con algo tan sensible como la violencia y la necesidad de la gente. Claro. Porque la palabra saqueo en la República Argentina tiene connotaciones muy duras. Es muy jodido usar eso para disputarse un sector electoral. Pero encima la ironía y la ridiculez de venir a utilizar la palabra saqueo, que fue, digamos, el cierre de una etapa, como fue el menemismo, la convertibilidad, la intención de mantener un sistema completamente insostenible, porque ya no había nada que vender, nada que entregar para tener dólares que pudieran servir de respaldo al peso y mantener el 1 a 1. Ese sistema que quiere volver a traer Javier Milei. O sea, los saqueos vinieron después del sistema que Javier Milei quiere volver a traer a la Argentina. Después no hubo más saqueos en la República Argentina. Y Javier Milei está puntualmente utilizando la palabra saqueos y las referencias con el 2001. Hace poco, horas, puso un tuit de nuevo diciendo que era muy triste ver estas imágenes 20 años después en la República Argentina. O sea que la intencionalidad política
digan lo que digan, los compatriotas de La Libertad Avanza, está y la están utilizando en ese camino. Y ya hay algunos medios que también se están subiendo a eso. Por ejemplo, recién lo veía hace minutos nada más, Jonathan Viale anunciando saqueos en Tigre. Sí. Así, sin nada, sin pruebas, sin nada. Digo, se viene también, va a ir creciendo. La tierra del candidato, ¿no? Solamente acotar a esto que además el 2001 le sirve para hacer como un doble golpe a Javier Milei, porque hace responsable de esa situación a el momento económico que vive la República Argentina, producto de las políticas de Cambiemos, pero obviamente no lo va a decir porque ama a Mauricio Macri, pero además a Patricia Bullrich, cada vez que la recordaron en el 2001, en la última etapa de la campaña antes de las PASO, la verdad es que perdió muchos votos y esos votos le fueron a Javier Milei. Entonces empieza también un poco por recuerdo histórico y por situación actual a generar un clima de caos para que esto que empieza con una nebulosa, con algo construido en las redes sociales, se transforme eventualmente en una realidad. En un ratito vamos a ver mucho más material sobre eso. Buenísimo, en un ratito nos metemos con todo eso, pero arrancamos el programa. Ponemos primero, dale. Pongamos. Hoy, ¿qué harías vos? ¿Erradicarías los subsidios y liberarías las tarifas? A ver, obviamente que tenés que ir a un mercado como el que teníamos cuando funcionaba, que funcionaba perfecto, digamos, donde el mercado de generación es libre. Los subsidios energéticos hoy te demandan 4 puntos del PBI. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber aumento en las tarifas, muy de acuerdo que tiene que haber aumento en las tarifas. ¿Qué chance tenés de invertir? Cero. Y la realidad es que la inversión no la tiene que hacer el sector público. El sector público todo lo que hace lo hace mal, todo lo que toca lo estropea. Entonces hoy, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner vos no lo harías porque no tiene por qué meter la mano los ladrones de la política. Todo lo que toca la política lo hace mal y lo pudre. Mira, el sector privado lo hace mucho mejor porque si lo hace mal quiebra. Todavía se sigue hablando, después de un contexto desastroso como el que tenemos, con la economía que tenemos, se sigue hablando que el problema es la ley de alquileres. La ley de alquileres es parte del problema, pero no es la causa principal. Esa ley la impulsó el imbécil, y creo que me quedo corto con esa definición, de Lipovetsky. Cuando él envió eso, yo le hice la crítica, y el imbécil, con déficit de coeficiente intelectual de Lipovetsky, me mandó a hacer un curso de género. Pero en lo ideológico estrictamente, y lo dije varias veces porque realmente lo considero así, nosotros ya logramos correr el espectro de todo el discurso político. Así que la preocupación hoy es de Massa. Discúlpame, como diciendo, en el fondo ustedes ya ganaron. Por supuesto que sí. Nosotros ya ganamos, eso dice Victoria Villarruel. La verdad es que están muy contentos en La Libertad Avanza después del resultado de las PASO y no se dieron cuenta que es simplemente el primer escalón de una escalera que puede ser bastante larga. ¿Pero por qué están contentos? Porque vinieron con una misión a la República Argentina que fue correr la discusión hacia la derecha. Dejar el centro, dejar pretensiones de progresismo, dejar pretensiones de izquierda para correr la discusión hacia la derecha, empezar a regresar a aquellas ideas de la dictadura cívico-militar, de las cuales Victoria Villarruel la verdad que funciona como una excelente vocera, hablar de políticas que, como lo mostramos en los últimos días, fracasaron rotundamente en la República Argentina y que tienen un eje muy, muy claro, que es la ausencia del Estado. Lo más que se pueda, el Estado tiene que reducirse. Y todos sabemos que el Estado hace un montón de cosas y las venimos mostrando, y que sin Estado la verdad es que es imposible. Recién veía un tuit de Mario Negri, de hace instantes nada más, del radicalismo, diciendo que sin Estado no se puede vivir, porque entramos en el caos absoluto y el Estado necesita garantizar cierto orden en la sociedad. ¿Qué están viendo? Que Javier Milei es la anarquía y que no vamos a poder tener un país viable con una persona que quiere hacer desaparecer el Estado, que quiere que no tengas absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque los privados, si vivís lejos de una calle de tierra, ¿para qué van a llegar hasta allá? No tiene ningún sentido que lo hagan.
Sin Estado, la verdad, cada uno va a hacer lo que quiere. Y en ese hacer lo que quieren, sin Estado, va a pasar que vos cada día vas a ser más pobre. Distinto a lo que te dicen en los medios de comunicación, a lo que te dicen algunos candidatos. Sin Estado, vos vas a ser más pobre. Y esto que te voy a mostrar ahora impacta en absolutamente todos los sectores de la República Argentina. Porque ahora vamos a hablar de tarifas. Quieren eliminar los subsidios. Me acuerdo, Patricia Bullrich, en una conferencia que dio en la Bolsa de Comercio, creo que fue de Córdoba, el año pasado, cuando todavía ni siquiera era favorita dentro de Juntos por el Cambio, planteó que la segmentación de tarifas estaba bien, pero que era un primer paso, un paso muy chiquitito en relación al salto que ellos querían dar bajo esta idea de lo mismo pero más rápido. Porque aumentaron 3.500% las facturas durante el gobierno de Mauricio Macri, pero todavía se quedaron con ganas. Vamos a ver qué pasa si las ideas de Patricia Bullrich, las ideas de Javier Milei, de eliminar el Estado, de hacer un ajuste más duro que el que pide el Fondo Monetario Internacional, que no quiere ningún subsidio, se llegan a concretar. ¿Qué pasa si Bullrich, si Milei ganan las elecciones con tu economía de todos los días? Hubo una época, supongo que te acordarás, en la que muchos tuvieron que elegir entre pagar las facturas para tener gas y luz, para tener agua o comer. Obviamente que elegís comer. Vas a tener deudas con las facturas de los servicios públicos, porque comer siempre va a estar primero. Podemos volver a una situación así, pero aún más dramática. Veamos a cuánto se podrían ir las facturas de los servicios públicos, cuál podría ser el incremento. Esta es una nota que publica, algunos datos que publican una nota ámbito financiero y que hoy estuve chequeando y la verdad es que me confirman que el escenario sería así en caso de que ganen estas propuestas que no tienen ganas de mantener el Estado. Agarrá tu factura, que seguramente te vino con un aumento, porque en la comparación de consumo entre los años, si consumiste más, vas a tener un aumento. A mí también me pasó y yo también me espanté, y quiero que lo sepas. Soy de carne y hueso, y si me das a elegir, yo en épocas de crisis siempre te voy a decir que lo único que hay que dar son buenas noticias para los trabajadores y nunca malas noticias. Pero bueno, nos llegaron algunas facturas con algunos incrementos. Pero agarra esa factura, multiplicala por 4. Ese es el valor que la factura podría tener en caso de que ganen Javier Milei o Patricia Bullrich. ¿A cuánto impacta? El 70% de los hogares. Vos estás seguro. Vas a tener que agarrar la factura, agarrar la calculadora, multiplicarla por 4. Y pensá que después hay un montón de factores que inciden en todo esto, ¿no? Pero digo, para que pensemos, porque nos espantamos ahora, pero realmente, si te viene una factura de gas de 10 lucas, pensá que te viene una de 40, sin subsidios. Sigamos, porque siguen los datos, ¿eh? Y todo esto lo vas a tener que pagar de tu bolsillo, sumado a los medicamentos que vas a tener que pagar de tu bolsillo, sumado a las vacunas que vas a tener que pagar de tu bolsillo, sumado a que si sos jubilado probablemente te quedes sin obra social. Todo se va acumulando y hoy el Estado te lo da. Factura promedio para la energía eléctrica en invierno, 11.500 pesos. Esto es lo que se espera. Piensen que es muy difícil lograr establecer un promedio, una mediana y de cuál es la factura normal que recibe una casa, porque la verdad es que los consumos son muy disímiles y es muy difícil establecer un número, ¿sí? Probablemente ustedes hayan recibido algunos más caro que esto, digamos, o sea, esto divídanlo por 4, porque se iría a 11.500, probablemente algunos hayan recibido más de luz. Yo estoy pagando 2 lucas, por ejemplo, de luz. A mí se me iría a 8, entonces estaría un poquito más abajo, pero hay algunos que por ahí están pagando un poco más de luz, entonces se les iría un poco más. Pero 11.500 pesos de luz, solamente de luz, por mes, y 5.000 de gas, en promedio, en invierno. Reitero, son números que sirven para tenerlos de referencia, porque va a depender de cada hogar, de cada consumo, de los ambientes, de cuántas personas haya, de cuánto tiempo estén ahí. Pero son números a los que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar como base si ganan estas opciones que tienen la intención de hacer desaparecer cualquier cobertura del Estado
porque o se arrodillan ante el Fondo Monetario Internacional o van más profundo de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Porque ya lo dijeron. Tenemos más información sobre las tarifas que impactan a todos, y ahora les voy a explicar por qué. A ver, ¿cuánto impacta? 7% de la canasta básica, 14% del salario mínimo. Ese es el impacto que va a tener un incremento de este estilo en las facturas de luz y de gas. Estamos hablando de que tu factura se incrementa 4 veces, con suerte, si ganan Milei o Patricia Bullrich, en el 70% de los hogares. ¿Por qué 70%? A ver, los sectores más pudientes ya tuvieron todo el aumento, están pagando la tarifa plena, 100%. La única forma que, o sea, se les puede aumentar, obviamente, pero reducir subsidios sería hoy ir directamente sobre los sectores medios y los sectores más vulnerables. Vos seguramente estás ahí. Nosotros estamos ahí. Y esos son los sectores a los que el gobierno no tiene ganas de subirle las tarifas ni de luz ni de gas. ¿Y de qué depende todo eso? De lo que pasa en Estados Unidos con Sergio Massa. Massa no solamente está negociando traer los 7.500 millones de dólares que fue a buscar para tener los desembolsos y para tener dinero para poder pagar el préstamo de Mauricio Macri, para poder tener reservas. Massa fue a negociar muchísimo más y en condiciones realmente difíciles por los resultados de las elecciones que obligaron a una devaluación al día siguiente. Estamos esperando, obviamente, las medidas compensatorias, que ahora en un ratito lo vamos a dar. Pero la energía, obviamente que está entre uno de esos temas. ¿Por qué? Porque la devaluación impacta directamente en los costos de generación en dólares. Entonces algo vas a tener que hacer. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Bueno, se me ocurren solamente dos opciones. O subir los subsidios, que el Estado ponga más plata para que vos sigas pagando las facturas como están, o incrementar las facturas en un porcentaje menor al que lo haría Javier Milei o Patricia Bullrich. Eso está clarísimo. Pero eso es lo que no quiere hacer el gobierno. Bueno, lo que salga de las negociaciones va a impactar directamente en tu bolsillo. Por eso siempre decimos que el Fondo Monetario Internacional condiciona mucho las políticas de cada uno de los países. Pero no solamente las tarifas de luz y de gas van a incrementarse en caso de que venga un candidato y que gane y que decida eliminar todos los subsidios. ¿Querés ver qué es lo que puede pasar con el transporte? ¿Que vos te tomás para ir a trabajar, para ir a estudiar, para llevar a los pibes al colegio? Esto es lo que puede pasar con el transporte en la Argentina si no hay más Estado que intervenga con los subsidios. Giuliano, queríamos saber a cuánto se iría el pasaje, bueno, si cada uno tiene que pagar lo que tiene que pagar y no hay ningún tipo de apoyo del Estado para que la gente se transporte y vaya al laburo y qué sé yo. Mire, hoy sería una tarifa de no menos de 600 pesos, porque es la tarifa que surge de una estructura de costos, quizá que se va actualizando. Pero usted sabe que el concepto del subsidio al transporte es una compensación para achatar la tarifa, para bajarla en el sentido de lo social que tiene el transporte. Defendemos el concepto de compensar porque es una manera indirecta de mejorar el salario, de mejorar las condiciones de vida en general de cada uno de los usuarios, sobre todo de los más vulnerables, que son los mayores usuarios del sistema de transporte. 600 pesos el boleto del bondi. Está caro, ¿eh? Está salado. Bueno, eso pasa si no hay más subsidios. ¿Cuántos bondis te tomas del otro lado para ir a tu trabajo? ¿Cuántos? Yo ahora vivo acá en Capital, pero antes, ¿sabes cuánto me tomaba para venir a trabajar o a estudiar cuando vivía en la zona oeste? 3 ida y 3 vuelta. Son 6 al día. La verdad es que es muy difícil. Es muy difícil porque además el proyecto que ellos proponen no está contemplando ningún tipo de mejora en el nivel de los salarios, sino todo lo contrario. Lo veíamos ayer con Julia Estrada, como el candidato a diputado de Javier Milei para la provincia de Buenos Aires dice que el salario mínimo vital y móvil genera desempleo. Ni siquiera quieren que tengas una referencia de cuánto debería ser un salario mínimo que te alcance para sobrevivir.
Pero bueno, estas discusiones se están dando en la Argentina porque se pudo instalar el discurso de que el Estado es una porquería, de que el Estado no tiene que existir, de que el Estado es una sanguijuela que solamente te saca y no te da, cuando todas estas cosas que venimos mostrando, y lo decía el ministro de Transporte, son parte de un salario indirecto. Es guita que no gastás, guita que te queda a vos en el bolsillo. Pero esto se instaló, y lo dice muy contenta Victoria Villarruel, porque la misión de La Libertad Avanza fue esa: traer el discurso de la derecha a la República Argentina, instalarlo y que la discusión ahora parta de otro lado. Escúchala. Pero en lo ideológico estrictamente, y lo dije varias veces porque realmente lo considero así, nosotros ya logramos correr el espectro de todo el discurso político. Así que la preocupación hoy es de Massa. Discúlpame, como diciendo, en el fondo ustedes ya ganaron. Por supuesto que sí. Justifícamelo. Hoy la preocupación es de Massa, el kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, no es nuestra. Hoy, si se está hablando de reducción del Estado, reducción de impuestos, el cortar con la obra pública, si se está hablando de cuestiones hasta incluso que generan escozor, como podría ser lo del CONICET, si hoy se está hablando de todo eso, o de que no fueron 30.000 o cualquier cosa, es porque se planteó desde acá. ¿Y qué lío le trajo esto a Juntos por el Cambio? Que no saben dónde meterse. Además que se están peleando a ver quién es el dueño de Mauricio Macri, a quién apoya Mauricio Macri, que claramente está apoyando mucho más a Javier Milei que a Patricia Bullrich, porque Bullrich lo quiere jubilar y Milei le quiere dar un lugar protagónico. A Cambiemos le trajo un problema enorme y que se va a ver mañana, porque mañana van a estar debatiendo o intentar debatir, van a intentar hacerlo, la derogación de la ley de alquileres. Y atención a esto, porque Cambiemos, cuando convoca la sesión, la convoca no con la intención de derogar la ley de alquileres, sino de modificar la ley de alquileres. Y ahora empieza el discurso de vamos a sacarla y eliminarla por completo. ¿Por qué? Por lo que dijo Victoria Villarruel, porque ellos instalaron un discurso tan de extrema derecha que incluso Cambiemos queda a la izquierda de ese discurso y tiene que correrse un poquito para no dejarle la bandera a La Libertad Avanza y recuperarla. Y eso le generó un problema tan grande que lo que pensaban completamente cocinado la semana pasada respecto de la ley de alquileres, hoy es casi ciencia ficción. No se sabe si mañana van a poder tener quórum y en caso de tenerlo no se sabe si van a poder avanzar con alguno de los proyectos que ellos tienen ganas de avanzar. Escuchemos a Hernán Lombardi, que es el vocero de esta posición más extrema que adoptó Juntos por el Cambio desde finales de la semana pasada y que les trajo bastantes problemas. Entorno, insisto, prácticamente hiperinflacionario. El problema es que tenemos una ley que se ha metido absurdamente en un mercado que razonablemente funcionaba en la Argentina, porque viste, los propietarios en Argentina habitualmente es un refugio de valor. Los tanos, los gallegos, que hacían una casita, un departamentito, y era el lugar donde era una forma de ahorrar. Sí, esa es una buena parte de la oferta de los departamentos que hay, y es una demanda también muy segmentada por los inquilinos que necesitan alquilar por la escasez de vivienda y por la falta de, sobre todo por la falta de créditos a largo plazo en una economía que nunca hemos podido construir desde hace mucho tiempo, la posibilidad de reconstruir el crédito, que con muchos países capitalistas la gente compra con su crédito. En esa situación nos movemos. Ahora, nosotros pensamos que hay que derogar la ley de forma inmediata. Bueno, Lombardi lo dejó ahí bien claro. Queremos derogar la ley. El viernes hubo un Zoom de la oposición y faltaron algunos bloques, los bloques del medio, a los que Lombardi les está apuntando la mirada porque son los que van a terminar de definir. Se habían aliado Juntos por el Cambio, los bloques que no están ni de un lado ni del otro de la grieta, y los libertarios de Javier Milei para avanzar con la reforma de la ley de alquileres. La idea era negociar hasta último momento. Como Cambiemos empezó con esta postura de quiero eliminar la ley y los del medio no están de acuerdo, no se sumaron al Zoom del viernes. Por lo tanto, ahora se está negociando incluso tener los 129 diputados para habilitar el debate de mañana.
Y claramente lo que pide Lombardi, que es derogar la ley de alquileres, va a ser completamente imposible. Por cuestiones administrativas y reglamentarias de la Cámara de Diputados, no tiene dictamen, necesita más votos de los que necesita un proyecto de ley que sí tiene dictamen de comisión. No hay forma de que suceda lo que quiere Lombardi. Por lo tanto, hay altas chances de que mañana todo naufrague porque Cambiemos se dejó correr por Javier Milei y su discurso de extrema derecha, lo cual es bastante curioso, porque si bien tiene un poco más de tiempo el debate por la ley de alquileres y su impulso en la República Argentina, en el último tiempo, cuando termina aprobándose el proyecto de ley, uno de los grandes impulsores fue un diputado del PRO, de Juntos por el Cambio, que incluso hasta hace no mucho tiempo, hasta el día de hoy casi se podría decir, plantea que si bien hay que modificar la ley de alquileres no es el problema central a la hora de conseguir una vivienda en la Argentina. Mejor escúchenlo ustedes. La ley de alquileres es parte del problema, pero no es la causa principal. La causa principal es que tenemos una inflación del 100% y por lo tanto todo lo que tiene que ver con un mercado inmobiliario que además se maneja en costos de propiedades en dólares, porque vos todavía cuando querés comprar un inmueble, aunque sea que yo quiero comprar un inmueble para después alquilarlo, bueno, lo compras en dólares y después lo tenés que alquilar en pesos y por supuesto la rentabilidad es bajísima. Entonces el problema es la economía argentina y no la ley de alquileres, que en definitiva, insisto, es parte del problema, pero no es la única cosa. 3 años debatimos esto y llegamos a un consenso, ¿no? Lo votaron 191 diputados, no tuvo votos en contra. Por supuesto que no funcionó y ahora creo que hay que cambiarlo, pues claramente no ha funcionado, más allá de que el contexto no ayuda para que funcione nada y por lo tanto cuando la cambiemos no va a haber lamentablemente muchas mejoras. Bueno, en Cambiemos incluso le llaman la ley Lipovetsky a este proyecto, esta ley que ya rige. No se implementa como debería implementarse. Si se implementara como debería, la verdad es que los inquilinos seríamos mucho más felices y probablemente los propietarios también. Pero claro, se dejó todo a la libertad del mercado, nadie reguló nunca, nadie controló, entonces es todo un caos. Pero no se puede decir que algo fracasó si nunca se terminó de implementar como corresponde. Pero en Cambiemos le dicen la ley Lipovetsky. Entonces es difícil esta posición que tiene que adoptar Cambiemos frente a este proyecto de ley que en su momento impulsaron y lo decía Lipovetsky. La verdad es que no tuvo votos en contra, por lo tanto todos votaron a favor de este proyecto de ley. A lo sumo hubo abstenciones, pero no hubo votos en contra. Entonces, ahí aparece Javier Milei, un actor nuevo de la política, sin un pasado, más que haber estado en los medios de comunicación. Puede decir lo que quiera, como hizo Macri en su momento. Nadie lo conocía, era el nuevo, vas a cuestionar al nuevo. No, no cuestionás al nuevo, pasa el nuevo, dice lo que quiere, y después, de última, si mete la pata, ya tendrá antecedentes, que hay que recordarlos. A esos antecedentes hay que recordarlos, que no laven la cara como ahora aparece Mauricio Macri. Pero se agarra, entonces, Milei de esa pureza que tiene de ser el nuevo de la política. 2 años de diputado tiene nada más, ni siquiera 2 años de diputado. Y viene a confrontar, obviamente, con el tema de la ley de alquileres porque corre por derecha a Juntos por el Cambio y en este caso también lo hace con muchísimo show apuntando directamente al promotor de esta norma que fue Daniel Lipovetsky y lo corría bastante Javier Milei con algunas expresiones que la verdad dejan mucho que desear para un candidato presidencial. También recordemos que el año pasado se sancionó la ley de alquileres. Bueno, sí. Esa ley la impulsó el imbécil, y creo que me quedo corto con esa definición, de Lipovetsky. Cuando él envió eso, yo le hice la crítica, y el imbécil, con déficit de coeficiente intelectual de Lipovetsky, me mandó a hacer un curso de género. Digo, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero no importa. Bueno, está bien. El tema es que se equivocó tanto que no tiene fundamento. A ver, la crítica que le hice yo es la crítica basada en la historia y en la teoría económica. Cuando vos haces la ley de alquileres, en general se suele hacer para disociar el precio de equilibrio con el precio que quieren poner a dedo el que regula o el que está haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? O se contrae la oferta o pasa otra cosa, se deteriora la calidad de las viviendas.
Bueno, más allá de las agresiones que tiene Javier Milei y de sus dichos completamente discriminatorios también, hay que tener en cuenta cómo lo está planteando. Realmente pésima la forma de expresarse del candidato presidencial. No termina de quedar del todo claro qué es lo que quiere hacer La Libertad Avanza con el tema de la ley de alquileres. Entonces aparece Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, para despejar cualquier tipo de dudas y dicen: nosotros queremos derogar la ley de alquileres, y si quieren alquilar por Airbnb, la verdad que a mí me da lo mismo. Hay como 300.000 vecinos en Buenos Aires, o creo que es un poco más, que no están pudiendo acceder a un alquiler por la situación de la distorsión que generó en su momento la ley esta, pero además por todo el advenimiento del Airbnb. ¿Qué pensás sobre ese tema? El Airbnb es una consecuencia de una ley de alquileres que fue mal implementada. De vuelta, el árbitro con una extorsión muy grande. El árbitro jugando a sacar mucho la tarjeta roja. Y eso está mal. Nosotros lo que estamos haciendo es la derogación de la ley de alquileres, estamos proponiendo, y después, por supuesto, como decía, vamos a aumentar la oferta de viviendas. Entonces va a ser más fácil acceder a un alquiler. Después, si es por Airbnb, si es de manera directa o si es a través de una página web, es cosa que son del mercado. Yo no tengo nada que opinar ahí. ¿Qué tengo que opinar yo si la gente alquila a través de Airbnb? O si quiere poner su vivienda sin Airbnb. O sea, para mí es anecdótico la plataforma, no me cambia. Está bien, especulación, que te cobren en dólares. Para mí es anecdótico. Y vamos a crear un montón de viviendas. No sé cómo, pero vamos a crear un montón de viviendas. Y si todo quiere ir a la especulación, que vaya a la especulación. La verdad que no me importa. Lindas las políticas de vivienda que tienen en La Libertad Avanza y que deja bien en claro Ramiro Marra. ¿Qué puede pasar mañana en el Congreso de la Nación con la ley de alquileres? Lo que puede pasar, y tenemos ahí una plaquita para compartir con ustedes, es que la oposición puede conseguir el quórum de 129 diputados para habilitar la sesión. Lo primero que se va a tratar es un dictamen de mayoría del Frente de Todos, en donde se mantienen las condiciones actuales de la ley de alquileres, 3 años, actualización anual por un índice objetivo, e incluso ir un poquito más allá y regular también los nuevos contratos. Sería hermoso este dictamen, pero si consiguen el quórum, lo que pueden hacer es votar en contra del dictamen. Y si votan en contra del dictamen, se pasa al segundo, que es el de la oposición, que es el que no está asegurado. ¿Por qué? Porque el Provincias Unidas y el Interbloque Federal están en duda. Son estos espacios que no se sumaron al Zoom del viernes porque Cambiemos quiere derogar por completo la ley de alquileres. Hernán Lombardi profundiza un poquitito más sobre qué es lo que pueden hacer si no logran la derogación total de la ley de alquileres y solamente tienen que ir a unos puntos particulares que les molestan bastante sobre esta norma. Bueno, bajar la extensión de los contratos de 3 años a 2 años, que la gente, que la libre pacto entre inquilinos y propietarios elija cuál es el índice que tienen para actualizar. Y bueno, estas son algunas modificaciones, y vos bajás el plazo. Y sobre todo, es algo que es a esta altura del partido una soncera absoluta, ¿cada cuánto puedes actualizar el valor? Bueno, lo que quieren eliminar son los 2 artículos centrales de la ley, que el contrato no sea por 3 años, que sea por 2 años y que las actualizaciones se negocien entre el propietario y el inquilino como si fuera una relación en igualdad de condiciones. Ya sabemos que eso no es así. Vos sos inquilino, necesitas dónde vivir, el propietario tiene la vivienda, vos tenés la necesidad, el propietario tiene el poder. No funciona tan simple como ellos quieren. Pero bueno, es lo que quieren. E incluso que se te aumente cada 3 meses, si es necesario, y si así lo decide el propietario. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué Cambiemos está dudando entre una parte sí, una parte no, ir por todo, ir por la mitad, ir por un poquito? Porque Javier Milei los metió en un quilombo mental tremendo y lo profundizó Mauricio Macri. Y críticas que llegan desde dentro de Juntos por el Cambio. Un exministro suyo, Prat Gay, hablaba sobre el rol de Mauricio Macri en esta interna rara que tienen entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza camino a las generales. La gente lo que espera es que le expliques lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y si no lo podés explicar, va por lo nuevo, porque a lo nuevo no le pide explicaciones. Lo compro porque es nuevo, ¿no? Y creo que ese es el desafío que queda en el resto de la campaña. Y agrego algo más. En esta discusión,
creo que Macri tiene un rol también para jugar, porque Macri dijo que iba a ser neutral en la interna y no fue neutral en la interna, y ahora resulta que no solo no fue neutral en la interna, sino que ahora está siendo neutral en la general, porque hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante. Confunde mucho al votante, pero bueno, eso es lo que están haciendo ellos. La gran pregunta es qué es lo que está haciendo el gobierno nacional frente a todo esto, frente a esta confusión que tiene toda la oposición, frente a las propuestas antiestado, frente a la destrucción del bolsillo que están planeando en caso de ser gobierno, porque lo que tiene Unión por la Patria es el peligro de estar gestionando, porque si algo te sale mal, la verdad es que problemón enorme, pero la virtud de estar gestionando porque tenés las herramientas para generar políticas que le mejoren la vida a los argentinos. Bueno, algunas de esas políticas son las que se están esperando tras el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos. Anticipaba algo de eso la semana pasada el ministro de Economía y candidato presidencial. La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero digamos, claramente está el tema de la suma fija como un tema a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando con Kelly, con la CGT. Eso la semana que viene. ¿Para todos los trabajadores? Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo además adicional con el tema asignaciones familiares. Vamos además a reforzar a UH. Vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados. Mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa. Ahí lo adelantaba Sergio Massa. Se están esperando, la verdad, que varios días de anuncios de medidas, ya empezando desde el jueves, cuando regrese de Estados Unidos el candidato presidencial. 2 medidas por día. Las primeras llegarían el jueves. Hay que ver cuáles son. Veamos el listado de anuncios que tiene pensado el candidato y ministro de Economía. Suma fija en acuerdo con empresarios. Se desconoce el monto. La CTA de Hugo Yasky pide 75.000 pesos. Hay que ver cuál es el universo al que se alcanza. Créditos para estimular el consumo. Cuanto más se consume, se genera más empleo. Cuanto más empleo se genera, cuanto más consumo se genera, se pagan mejores salarios. Hay más medidas que se están barajando en este momento. Devoluciones fiscales también para devolver, para que los empresarios tengan incentivos y también para que haya más guita en los bolsillos. Recomposición de la asignación universal por hijo y de las jubilaciones que habían tenido un incremento el 10 de agosto y que con la devaluación obviamente sufrieron un deterioro en el poder adquisitivo. ¿Y cuáles son las medidas que ya se tomaron? Porque también se tomaron algunas medidas. Aumentos del 5% mensual durante 3 meses, o sea, una inflación controlada, por lo menos en materia de supermercados, un acuerdo al que se llegó la semana pasada. Lo mismo para los medicamentos, aumentos controlados de hasta el 5% mensual durante 3 meses, y los combustibles que la semana pasada tuvieron un incremento del 12% y no van a poder aumentar hasta el 31 de octubre. Lo que están intentando es tener más o menos garantizadas las variables que se pueden controlar desde el gobierno nacional en materia económica, esperando a ver cuáles son los resultados de la negociación de Sergio Massa en Estados Unidos. Para seguir hablando de este tema, vamos a la redacción, donde está Lucas Bo para comentarnos las últimas novedades. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Un trípode. Mirá qué linda barrida, Carla. Pero qué hermosa. Sí, por favor, por favor. Estaba linda, Lucas. Estaba esperándola. Si no te iba a saludar, pero bueno, mejor que salió. Bueno, ¿cómo andás, Carla? Hoy Massa comenzó lo que ayer adelantábamos acá en el Destape, la gira en realidad por Washington nada más. Su primer día fue con reuniones con el BID, con el Banco Mundial, ¿sí? Ahora esta noche tiene una cena con funcionarios norteamericanos, y Massa consiguió por lo menos el apalabramiento, es el compromiso de estos funcionarios de organismos bilaterales de 1.300 millones de dólares de fondos de financiamiento para distintas áreas, ¿sí? Que van a estar seguramente aprobándose en los próximos días. Eso va a complementar lo que ayer te adelantaba de los 7.500 millones de dólares que el FMI va a dar de acá a octubre, y eso está prácticamente cerrado, pero mañana vamos a tener esa confirmación oficial
por parte del board, ¿sí? Massa hoy, en alguna conferencia de prensa que dio, abordó un poco los temas que iba a tocar con el FMI. Adelantó que va a ser muy duro en cuanto a recalcar que por culpa del FMI y la devaluación que también fuimos contando en estos días, que impuso este 20%, fue culpa, digamos, fue lo que ocasionó la inflación, ¿sí? O lo que va a ocasionar, mejor dicho, la inflación que vamos a ver en los próximos días, la suba de precios de alimentos, de medicamentos, que obligó al gobierno a tomar unas medidas complementarias para congelar o poner un techo del 5% de aumento de acá a los próximos 90 días. El tema Milei también estuvo. Le preguntaron a Massa, ¿en Estados Unidos están hablando de Milei? ¿El factor electoral influye en las elecciones, en los desembolsos? ¿Sí? No, Massa dijo que el diálogo con el FMI nunca se cortó, que el FMI no condicionó ningún tipo de desembolso, como para traer tranquilidad en cuanto a que el resultado electoral no impactó en lo que es la negociación con el gobierno. Claro, esto por lo que planteabas, Lucas, también en estos días, que es que Javier Milei estuvo reunido con el Fondo Monetario Internacional, también los equipos de Patricia Bullrich, entonces me imagino que venían también un poco por ahí, dado que el resultado electoral, por lo menos uno puede estimar que dejó al gobierno en una situación de extorsión fácil por parte del Fondo Monetario Internacional, porque del otro lado tenés dos candidatos que están planteando un ajuste como el del fondo, ¿no? Me imagino que fue por ahí también. Exactamente. Y si quieren, si me permiten, porque tenemos una corresponsal allá en Washington, Agustina Arredondo está y nos puede contar más detalles de lo que fueron el desembolso y de lo que Massa contó allá. Buenísimo. Buenas noches, Agustina, allá nuestra enviada en Washington. Hola, Estados Unidos. ¿Cómo estás? Noches. Muy bien, acá estamos. ¿Cómo anda todo allá? Bien, intenso todo, pero bien. Calor, ¿no? ¿Calor en Washington? Mucho calor, mucho sol, así que bueno, acostumbrándonos un poco al cambio de clima también. Bueno, lo llegaste a ver a Massa, ¿no? ¿Lo pudiste ver? Sí, lo vimos en el avión. Y después lo vimos hoy también al mediodía, a la 1 de la tarde alrededor, cuando, bueno, ya había terminado las primeras 2 reuniones en su agenda y con las que consiguió, como estaban contando recién, esta promesa de desembolso de 1.300 millones, claro, tanto del Banco Mundial como del BID. ¿Viajaron el Massa ministro y el Massa candidato o viajó solo el Massa ministro? A ver, él dice que viajó solamente el Massa ministro, está muy enfocado en lo que está haciendo acá, en lo que tiene que ver con las negociaciones, pero también es cierto que no puede dejar de mirar las encuestas. Lo que nos comentan quienes están cerca de él es que de vez en cuando pispea y hace algún tipo de análisis, pero al mismo tiempo, como decía, su atención está enfocada en las negociaciones, pero también en las medidas que se están terminando de delinear. Este fin de semana fue muy intenso también porque hasta último momento circularon los borradores sobre las medidas que recién comentaban. Se van a empezar a implementar a partir del jueves. O sea, ¿hay algún tipo de pista, Agus, ahí de por dónde puede venir o cuáles pueden ser las primeras en anunciarse? No. Sí que tiene que ver con el sector agro, como estaban diciendo, con el sector consumo, y bueno, está esto de la suma fija, que todos sabemos que es también su principal preocupación, y no solamente su preocupación, sino también el reclamo que se hace sentir en las calles, y sobre todo en medio de este pedido por la reapertura de las negociaciones paritarias, ¿cierto? Bien. Estas medidas van a llegar cuando él vuelva, ¿no? O sea, entre jueves, viernes, fin de semana tal vez se va... Arrancan el jueves, las primeras 2 llegan el jueves y van a durar hasta el jueves de la otra semana. Ah, bien. O sea, tenemos una semana de anuncios. ¿Massa vuelven directos de Washington acá o hacen una parada en Paraguay, como se rumoreaba? Sí, está eso bastante cerrado. Va a depender también de la propia agenda que tenga acá, pero en principio estaríamos unas 3 horas al menos. Él tenía ya una reunión programada en Paraguay con el flamante presidente y
lo había dejado un poco de lado, entonces aprovecha el viaje para hacer una parada bastante corta por lo que nos dijeron, pero sí quiere hablar con él de algunas cuestiones económicas. Bien, con Santiago Peña. ¿Y puede ser que el lunes se vaya a Qatar o leí mal? El lunes se va a Qatar. No dijo en realidad para qué, pero Claro. desde su equipo nos confirmaban que va a ir a Qatar. Recordemos que hay que devolver buena parte del financiamiento que nos permitió con esos DEG poder saldar buena parte del último vencimiento con el fondo. Claro. Entonces no sabemos si va a devolverla o si viene con nuevas noticias. Claro, en está cuanto bien. al financiamiento. ¿Y para mañana qué se espera? ¿Va a haber un desembolso de 7.500 millones? ¿Va a haber la mitad? ¿Se habla de 3.500? ¿Se va a dejar el resto para después de las elecciones generales? ¿Hay algún acercamiento a lo que puede ser la reunión de mañana y los desembolsos? Sí, bueno, mañana va a ser el plato fuerte, en realidad, de esta gira bastante breve, porque si todo sale bien, y eso es lo que esperan en economía, y creen que los votos están dados, más allá de algún tipo de rechazo que hay, sobre todo en la delegación de Japón, sobre las medidas que viene tomando Argentina para saldar la crisis económica, pero la idea es que salga todo bien y con Ahí la estamos perdiendo. Se perdió un poco. Peñamos también. Agus. A ver, ¿la tenemos ahí a Agus? No, Bueno. se perdió finalmente. Bueno, interés Bueno. completísimo. Igualmente el informe de Agustina Redondo de ¿Tenemos tiempo Washington. para ver los detalles de el financiamiento que consiguió Massa hoy? No sé si cómo están de tiempo. Dale, a ver. Dale. Bueno, mandemos unas placas ahí de los 1.300, ya te digo lo que eran, ahí está, ahí tenemos todo, 1.350, no quería pifiar el número, 1.350 millones de dólares, consiguió hoy Massa de compromisos tanto del BID, que son 700 millones, y 650 millones del Banco Mundial. Y en el detalle de cada uno de estos tenemos la siguiente placa. Hay una parte de esos 700 millones del BID que son 450 millones para reforzar lo que es la tarjeta alimentar y la UH. Esto, aclaro, es aparte de lo que se espera que anuncie el gobierno en los próximos días. 200 millones de dólares para el prefinanciamiento también de exportaciones e importaciones de pymes, ¿sí? Esto hoy fue uno de los detalles que anunció Massa. Y lo que respecta al BID, ahí la última placa, es 700 millones para financiar exportaciones del sector de la economía de conocimiento. También tenemos un puente que une a la provincia de Chaco con la provincia de Corrientes y la ampliación de la central hidroeléctrica Salto Grande, ¿sí? Son todas estas obras estratégicas, también con un foco social que más allá consiguió los compromisos. Y mañana, como dijo Agustina, será el plato fuerte para lo del FMI, los 7.500 millones de dólares. Esperemos a saber el monto oficial mañana. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lucas Bo, desde la redacción. Esto sigue porque ahora llega Flor Gutiérrez con la economía de Argentina. Bueno, ya estamos en compañía de Flor Gutiérrez. Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, estamos todos muy ansiosos, ¿no? Esperando a ver qué es lo que puede surgir de la negociación de Massa con el fondo y cuáles son las medidas que se pueden llegar a anunciar, que la verdad es que tienen más misterio que Scooby-Doo estas medidas. No hay ni una pista. Bueno, se fueron dando algunas pistas en realidad de Ella las es la que descubría medidas. el acertijo temprano. Es cierto que después de lo que fue la suba del tipo de cambio oficial y el impacto que eso conllevó en los precios, se están esperando las medidas con suma urgencia, ¿no? Pero bueno, el ministro está paso a paso, con un paso, como estaban hablando recién, en Washington, donde viajó con una comitiva mucho más pequeña de la habitual. Lo acompañó Marco Lavagna, que además de ser el titular del INDEC, es quien está al frente de las negociaciones con organismos bilaterales, y también Leonardo Madcourt, que es el jefe de asesores. Pero no estuvieron ni Gabriel Mitchell ni
ni Gabriel Rubinstein ni Guillermo Michel, que son dos personas también muy cercanas a Massa y que siempre lo acompañan en estas giras que hacen en el exterior, básicamente porque están delineando y están cerrando los últimos detalles de los anuncios que va a hacer el ministro de Economía. Van a empezar estos anuncios el día jueves, ni bien llegue al país, y se van a mantener hacia adelante, porque después se va a poner el traje de candidato, ¿no? Y va a empezar también a recorrer las provincias. Pero bueno, son anuncios vinculados principalmente a lo que tiene que ver con el refuerzo de los ingresos. Estamos hablando de asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, incremento en las jubilaciones. También se van a dar otros beneficios a las pymes, pueden ser créditos con tasas subsidiadas, el monotributo productivo, que hace mucho tiempo que se viene prometiendo de que finalmente se va a llevar adelante, bueno, también se estarían anunciando. Bueno, vamos a tener diferentes anuncios probablemente del Ministro de Economía, pero si les parece, repasamos con un poco más de detalle lo que deja esta gira tan importante, lo estaban ustedes comentando recién, los dólares que van a ingresar por parte de organismos multilaterales. De hecho, si podemos la agenda del ministro en estos 2 días en Washington, podemos ponerla en 2 partes, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con los vínculos con organismos multilaterales, principalmente Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, también con funcionarios del Departamento del Tesoro norteamericano. Eso también es muy importante, son vínculos quizás más políticos que tiene el ministro de Economía, pero que también se están llevando adelante. Y por otro lado, lo que es las reuniones con el Fondo Monetario Internacional que se van a dar el día de mañana. ¿Qué es lo que se anunció hoy? Créditos por parte del Banco Mundial que van a ser de 650 millones de dólares. Y esos desembolsos, el directorio del organismo los va a estar aprobando y van a estar llegando en los próximos días al país. Te agrego algo. Hace un par de meses recordemos que fue Alberto Fernández a reunirse en la Casa Blanca con Joe Biden, también luego fue Sergio Massa. Y una de las patas que se estaba negociando era estos organismos multilaterales de crédito. Porque a mí lo que me decían era, mira, Estados Unidos no te pone la plata directamente. Estados Unidos puedes llevarte bárbaro con Estados Unidos, pero lo que sí ellos hacen es palancar desde el Banco Mundial y el BID cierto tipo de créditos. Bueno, tardaron algunos meses, pero finalmente llegaron. Faltó todavía un poquito más de fuerza, por lo menos de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en el FMI, que todavía estamos ahí todavía, a la espera. Estamos a la espera, desembolsaría el FMI, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalles, pero sí es cierto que el BID igualmente ya hizo algunos desembolsos con el país, este sería un refuerzo. 200 millones van a ir para prefinanciar exportaciones e importaciones para las pymes. Esto es muy importante, porque el gobierno no quiere que se resienta la actividad económica por la falta de dólares. Ya notamos un cierto amesetamiento en el nivel de actividad, ya está sucediendo, pero estos dólares van a servir tanto para que los importadores puedan acceder a dólares y poder importar, como para que los exportadores liquiden esos dólares en el país. Así que este me parece que es un punto central y muy importante. Bueno, 450 millones de dólares para la política alimentaria, también fundamental en este momento, tarjeta alimentar y asignación universal por hijo. El Banco Interamericano de Desarrollo suma otro porcentaje más, que en total hacen 1.300 millones de dólares. Son dos organismos que casi siempre te prestan dólares a muy largo plazo para lo que tiene que ver con el desarrollo social o con infraestructura, ¿no? Para que Argentina los pueda usar libremente, ¿no? Cortito, las 3 están para dinamizar la economía argentina. Obra pública genera empleo y genera movimiento en el mercado interno, lo mismo las exportaciones e importaciones, que permiten que haya dólares y que permiten importar para producir. Y la política alimentaria, si vos tenés guita para comprar, vas y vas a comprar al almacén, al supermercado. Exactamente. La rueda. Es muy importante eso que decís. Pasemos a la siguiente placa, porque vamos a tener algo muy importante. Hoy se conoció la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a tratar de reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la próxima cumbre que va a ser el G20, que lo integran diferentes países, 20 países de las principales economías del mundo, y lo que llama es a la modernización. Fíjense en que dice, enfocará mucha de su energía en la modernización de los bancos multilaterales de desarrollo, incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto que parece quizás una noticia que no tiene tanta preponderancia, es muy importante. ¿Por qué? Porque
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son organismos que se configuraron luego de la Segunda Guerra Mundial para prestarle a los países que están en situación de crisis en sus reservas, ¿no? Y ustedes fíjense una situación, hoy Argentina está atravesando una situación de crisis y de estrés financiero y el Fondo Monetario te está condicionando con su política en vez de asistir a un país que está en crisis. O sea, el Fondo Monetario pasó a ser un prestamista de los países para ayudar a salir a la situación de crisis a ser un organismo que se encarga de condicionar la política económica. Y ese rol lo está cumpliendo otros países, como puede ser China, ¿sí? Que de hecho los BRICS, hoy se está discutiendo si Argentina entra o no entra a los BRICS, que tienen un banco de desarrollo que también le puede prestar Argentina, bueno, lo que anunció hace poco Massa con Qatar. Entonces empiezan a surgir otros países y otros bancos que le empiezan a hacer sombra y competencia al Fondo Monetario Internacional y es por eso que lo empiezan a incorporar en las agendas para que el Fondo Monetario y el Banco Mundial empiecen a tener otro rol y otra preponderancia. Esto me parecía muy importante remarcarlo. Volvemos a la agenda de Sergio Massa porque, como decíamos, mañana va a ser un día clave, un día muy importante. ¿Por qué? Porque se va a reunir el directorio del Fondo Monetario, que lo integran los principales países, Estados Unidos, Alemania, Japón, China. ¿Y qué es lo que van a decir? Bueno, si finalmente aprueban el desembolso de 7.500 millones de dólares para el país. Ya estaría acordado, ¿sí? Hoy Sergio Massa en conferencia de prensa dijo, ya es prácticamente seguro que nos desembolsen estos dólares. ¿Por qué es importante tener en cuenta que estos 7.500 millones de dólares nos gira el Fondo Monetario de lo que Argentina ya le pagó? Hoy escuché, les cuento, haciendo zapping en los canales de televisión, a una colega, una periodista que decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dólares que nos gira el Fondo Monetario y el blindaje que propone Patricia Bullrich? Bueno, la diferencia es muy grande, principalmente porque estos 7.500 millones de dólares corresponden a los desembolsos que hace el Fondo Monetario Internacional si Argentina cumple con sus condicionamientos, ¿sí? Con las metas que ellos te proponen. Tenés que acumular tantas reservas, tenés que tener tanto déficit fiscal y tenés que emitir tanto dinero. Como Argentina estuvo en una situación complicada por la sequía y no cumplió con esas metas, el Fondo Monetario le puso exigencias como, por ejemplo, devaluar, algo que el ministro de Economía lo remarcaba muy bien, el fondo nos impuso devaluar, poner el impuesto a país, etcétera. Por eso es que finalmente se hicieron negociaciones y el fondo adelanta estos 7.500 millones de dólares. Me parece que es importante poder aclararlo. Por otro lado, en noviembre hay un segundo desembolso por 2.500 millones de dólares, o sea que en total van a ser 10.000 millones de dólares. Había cierta expectativa de que este monto pueda ser un poco más amplio, ¿sí? Por el momento no hay novedades, mañana nos enteraremos, pero en principio esto estaría asegurado. ¿Puede haber un martes 13 que esos 7.500 se dividan dos y decidan el FMI dárselo después de las elecciones de octubre? ¿La mitad de los 7.500? No. Sería una situación muy complicada para el país. ¿Por qué? Porque Argentina, con esos 7.500 millones de dólares, le tiene que pagar a Qatar, que nos hizo un préstamo por 800 millones de dólares, que fue un préstamo puente para poder pagarle al FMI. Claro. Le tiene que pagar también a la Corporación Andina de Fomento, al CAF, que también nos prestó dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional y también devolver parte del swap con China que se amplió. Entonces vos estos 7.500 tenés que usar una parte. Claro. Pasemos a la siguiente placa, así podemos continuar viendo un poco cómo queda la situación de las reservas. Bueno, esto es muy importante. El calendario, ¿cómo sigue de acá en adelante el calendario con el Fondo Monetario Internacional? El 10 de septiembre serían las metas del segundo trimestre del 2023. Si, como vos decís, el fondo nos gira todos los dólares, esta revisión no haría falta. Si el fondo nos gira todos los dólares, esta revisión no haría falta, ¿sí? Claro. Ya estaría totalmente subsanada. Lo mismo el desembolso de octubre. Si lo hace antes, estos dos partes del calendario no serían necesarios, siempre y cuando el fondo mañana desembolse. Fíjense, el 22 de octubre son las elecciones generales y recién en diciembre tenemos que nuevamente discutir metas con el Fondo Monetario, o sea, si cumplimos las metas con el fondo y si nos hace un desembolso. Ya esta fecha, justo el no 10 de sabemos quién va a diciembre. estar. Justo el 10 de diciembre, donde van a sería negociar un domingo, el cambio de gobierno.
¿Qué quiero decir con esto? Que si el Fondo Monetario mañana desembolsa los 7.500 millones de dólares, la responsabilidad después va a quedar para quien asuma el próximo gobierno. Sí, en el medio hay algunos desembolsos que le tenemos que pagar al organismo, pero estamos libres por lo menos de discutir las condicionalidades. Perfecto. Y ahora sí, vamos a la última placa, que es cómo queda la situación de las reservas. Hoy el gobierno dejó trascender que el objetivo es que haya 5.100 millones de dólares de reservas netas, ¿sí? O sea, que queden desde lo que desembolsa el organismo más lo que fue acumulando el Banco Central. Lo que dicen es que lo que desembolsa el Fondo Monetario, estos 7.500 millones de dólares, quedarían disponibles entre 3.400 y 3.500 millones, porque el resto, como yo les dije antes, se le pagaría a estos organismos que nos prestaron plata. Más lo que está acumulando el Banco Central, gracias a lo que está ingresando principalmente de lo que fue el dólar agro, ahora ya no existe más el dólar agro porque el tipo de cambio está en 3.50, lo que el gobierno cree es que el Banco Central se va a quedar con 5.100 millones de dólares que va a poder utilizar tanto para darle a las pymes y a las empresas para que tengan los dólares para los insumos, como también para intervenir en la brecha y además hacer los pagos que restan hacia adelante al Fondo Monetario Internacional. Perfecto, Flor, clarísimo. Impecable. Muchísimas gracias. Y encima nos está llegando un Zoom. A ver, hola. Garcas. Hoy, José Luis, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo andan los garcas? Y yo estaba bien hasta este momento, no sé usted cómo está. Tres garcas, me veo 1, 2, 3. Tres garcas. Tres garcas. ¿De qué te ¿Saben que reís? la gente no puede comprar dólares, garcas? Sí, te estás riendo, no entiendo, ¿qué pasa? No, no me estoy riendo. No sé. Pensemos en el pobre hombre venezolano que se escapó de Maduro, que se puso a trabajar en un kiosquito, Ajá. a prenderse todas las golosinas, le pedís un marroquí y te da un papel araña color verde, pobre hombre. Agarró. Pobre caribeño. Es que tenemos muchas golosinas. A mí me encantan las golosinas, A mí también, pero están tan José Luis. caras también. Si querés comemos algunas juntos. No, con vos no voy ni a la ¿Cómo esquina, que no? garca, porque sos garca. ¿Por qué soy garca? Si no me conocen Porque personas. vos estás a favor de que aumenten los impuestos, garca. A vos te encantan los impuestos. Yo digo la palabra impuesto y ya se te hace agua la boca, ¿Qué garca. pasa? Si le ponen un poquito de algún condimento por ahí, qué sé yo. ¿No es lo que te digo? ¿Viste? Depende de qué Garca. impuestos, ¿no? Si estamos hablando de... El pobre tipo que labura en la cabina de la autopista Ilia. Sí. ¿Te pusiste a pensar, Carla? Un segundo. ¿Alguno de los tres que está ahí pensó en esa pobre persona? ¿Vos pensaste? Obviamente, está sentado 8 horas viendo pasar autos, sentado ahí, y ahora no puede comprar dólares tampoco. Están atacando las libertades individuales. ¿Vos garca. decís que está preocupado por los dólares? Bueno, no solamente los dólares. Liberen al dólar igual, ¿eh? Hablé con Alfredo Coto. ¿Qué es esta musiquita? Pobre hombre. ¿Quién? Otra vez fue a abrir la sucursal a Ramos Mejía. Pobre Alfredo. Pasando el lampazo entre góndola y góndola. Reponiendo la mercadería. Porque encima lo garcan con los precios cuidados a Coto. Cayeron dos de la Secretaría de Comercio y le cambiaron todos los precios. No te puedo creer, pobre Coto. Pobre hombre. Vos te reís, ¿no? No, yo no me estoy riendo, Te por favor, encanta señor. burlarte de Coto, ¿no? No, ¿cómo Hablé me va a encantar también con el con- arsenal que tiene? ¿Te parece que me va a encantar? ¿Hablaste con Funes de Rioja? ¿Habló alguno de los que está ahí con Funes de Rioja? No tuve el placer yo. ¿Qué le pasó a Funes de Rioja, José? Estaba desfrizando a Baño María un guiso de lentejas que lo tenía desde el invierno pasado. Pero todos hacemos eso, por favor. Te lo Si juro. no ven, se frisado. Lo llamé a ver cómo andaba, me dice, ¿a vos te parece? Pagué hasta el último sueldo y no me alcanzó para el delivery. Por favor, ¿vos te lo crees a eso, José Luis? No, Es todo verdad, nada de mentira. No come carne hace 2 meses, Funes de Rioja. Me dijo que se hizo vegetariano a la fuerza. Ahora es un come tofu, pobre Funes de Rioja, garca. porque paga sueldos. ¿Eso estamos diciendo? Y bueno, se están cargando a los millonarios. Ustedes saben que si se cargan a los millonarios de la Argentina es un país de pobres y nada más que de pobres. No, no, no. Está bien el razonamiento igual. Están dejando a la Argentina sin millonarios, Pero- garcas. Hablé con Constantini. Funciona ¿Con así. quién? ¿Con quién habló? Con Constantini. Ah. Sigue vendiendo cuadros. Sí. Se subió al tren Mitre de la estación Pacheco. No, no le creo. Yo no le creo. Juro. Búsquenlo, debe haber videos en las redes sociales.
Un hecho único en una Argentina totalmente diezmada. ¿Voluntad los ve? Constantini subiéndose con un cuadro de Van Gogh al Tren Mitre. No te puedo creer, ¿a voluntad los está vendiendo? Imagínate, para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, este cuadro de Van Gogh. Deben ser un poco grandes. Pero está mal el poder empresario entonces en el país. Está pésimo, se están cargando a los pocos gente que tiene plata en este país y no dejan comprar dólares. Vos estás indignado con el tema de los dólares. ¿Querés ¿Usted compra dólares? ¿Compra dólares, José? Sí, algunos tengo que comprar. ¿Y cómo compra? Garca? ¿Cómo compra? Cuéntenos. Y bueno, Blue, ¿qué querés que compre? ¿Qué tiene? ¿Querés que ahorren polenta, Garca? Escuchame una cosa. Bueno, con un buen... Está muy agresivo. Sube Constantini a vender el cuadro de Van Gogh y uno atrás le grita, ¿qué es ese mamarracho? Le traigo un cuadro de Van Gogh original, decía Constantini. Se paró uno de atrás, le dice, no, Van Gogh era el 9 de Holanda en el 78, mentiroso. Terminaron a las piñas y el chancho lo bajó del tren. Terminó con un ojo violeta encima, pobre Constantini. Ustedes son unos garcas, uno peor que el otro. Dejen de apretar con los impuestos, garcas. Bueno, chao. José, te mandamos un besito. Te mandamos un besito. Pero, bueno, esperemos que tenga una buena noche. José Luis Esper, que pasó en exclusiva acá por Argentina Política. Y nos vamos directamente a la calle, para ver cómo salió el Mundial del Alfajor. Se están burlando de vos. Esto no, yo no lo voy a permitir. Mira. No, me lo están cambiando, me lo están cambiando la imagen para no ser malos, pero yo los conozco, igual los quiero mucho. Te queda muy bien ese traje, ¿eh? Gracias. Lo dijo Florencia cuando entró también. Gapo salió a preguntar qué onda el Mundial del Alfajor y tengo ganas de comer un alfajor y de ver a Gapo, así que dale, vamos a ver. La interna de Juntos por el Cambio se pone día a día cada vez más espesa. Mauricio Macri está haciendo un juego perverso, si se quiere, está jugando a dos bandas. Se fue de viaje, se fue a Marruecos, se fue a jugar al bridge. Recuerden que es vicio que tiene Macri. El de descansar, el de estar de viaje y también el bridge. Sí, llega a votar, va a estar en el tramo final de la campaña. Dicen que se fue un mes. Tranquilidad total, ya estamos un poco acostumbrados, recordemos la cantidad de días que se tomó como presidente de la Nación. Pero antes de irse, generó un terremoto dentro de Juntos por el Cambio, dentro de la política nacional, porque Milei reveló un poco lo que ya se sabía, en parte, que era que Macri de alguna manera está jugando también para Milei, y que Milei también está jugando para Macri. Lo cuenta el propio Javier Milei, lo contó así: ya hay un lugarcito para Mauricio Macri dentro de un posible gobierno de Milei. Lo dijo el Libertario, escúchalo. No, con Macri hablamos de varios temas, o sea, la verdad que me ha sorprendido muy gratamente que no solo se ocupó de preguntarme cosas de la economía, sino que ha mostrado un lado humano, digamos, no esperado para mí, dado el tipo de vínculo que tenemos. Si sos presidente, ¿lo querés incorporar o lo podrías incorporar en algún área, Macri? Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina. Una figura por encima, digo, de Cancillería y demás, sino como un representante del país. Bueno, ahí escuchábamos a Milei ya prometiéndole un lugar a Mauricio Macri. Y esto trajo consecuencias inmediatas y graves para un partido que está compuesto por el PRO, por la Unión Cívica Radical y por la Coalición Cívica. ¿Qué pasó inmediatamente? Carrió dijo, chau, se cansó, vio que Macri estaba jugando a dos bandas y dijo, yo me voy. ¿Qué hizo? Renunció a su candidatura para el Parla Sur. Esto fue una noticia de hace algunos días, ¿eh? Todo esto pasó el fin de semana. Renunció a su candidatura al Parla Sur por problemas de salud, dice, pero fue por la cercanía de Macri con Milei. Así que se bajó la líder de la Coalición Cívica y esto trajo un problema grande para Mauricio Macri, para Juntos por el Cambio. Carrió estaba jugando para Larreta, claro, Larreta perdió, quedó Bullrich. Y encima, ahora Elisa Carrió ve que Mauricio Macri también está jugando para Javier Milei. También hubo enojo radical.
Y Sergio Massa, en una entrevista este fin de semana para el diario Clarín, dijo algo que alteró más la interna de Juntos por el Cambio. Dijo que conformaría un gobierno, que estaría dispuesto a conformar un gobierno con dirigentes del PRO, un gabinete con radicales y peronistas que hoy están en el PRO. Claro, Massa lo que está haciendo con esto es generar un clima complicado dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Si llega a haber un balotaje, ¿qué va a pasar? Con Larreta, con algunos peronistas dentro del PRO, con radicales que están molestos con Macri. ¿Están dispuestos los radicales a sumarse a la Libertad Avanza o que la Libertad Avanza se sume a los radicales? ¿Hacer una alianza en el Congreso? ¿Hacer una alianza en el gobierno? ¿Están dispuestos los peronistas del PRO? Son algunas preguntas que deja esta declaración de Massa, que trajo un lío bárbaro también adentro. Y en el medio, ¿quién quedó? Patricia Bullrich, que fue la más complicada de los tres presidenciales, ¿no? Massa, Milei, Bullrich, es la más complicada a nivel campaña, a nivel agenda. Se empiezan a tender algunos puentes, ¿no? Entre los derrotados, dentro de la interna como Larreta y Patricia Bullrich. Ya hubo acercamientos igual. A ver, Diego Santilli, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta, quiere retener algunos votos para Patricia Bullrich. Empezó a haber una especie de puente para acordar trabajar rumbo a octubre. Recordemos que la semana pasada se reunieron Bullrich y Larreta, una reunión muy fría, pero se iban a reunir hoy y se suspendió la reunión, ¿eh? Hoy se iban a juntar Patricia Bullrich y Diego Santilli, pero dicen que por cuestiones de agenda, raro, ¿no? Por temas de agenda, finalmente la reunión se postergó. Bueno, Diego Santilli, esto hay que decirlo. Perdón, estoy con una llamada. Buenas noches. ¿Qué haces, Jolly? ¿Cómo te va? Bueno, hablando de peronistas del PRO, ¿no? Justo estaba hablando, no de usted, pero un poco de usted también, ¿no? ¿Cómo le va, Cristian? Bien, no sé de qué estabas hablando. Justo me estabas llamando lo que es tu producción, a quien agradezco lo que es gentilmente, ¿no? De hacerme lo que es esta llamada. Pero bueno, nosotros... A ver, nosotros estamos en un contexto en el que estamos ordenándonos, viendo que se hace primero, que se hace después. Algunos piensan que el orden de los actores no altera al productor, pero a mí me parece... No es así, pero sí, parecido, está bien. Pero me parece de que nosotros tenemos que definir una estrategia. Nosotros perdimos las elecciones y ahora Patricia sumó el Colorado. Bien. Lo que ya sabemos lo que eso puede causar, ¿no? Sumar un Colorado. Un poco sí. Miren que un Colorado salió campeón del mundo, ¿eh? El Colorado McAllister. Bueno, anulo a UFAL, pero lo que quiero comentarte es que estamos esperando acá para seguir con el Zoom que estamos haciendo los representantes, los dirigentes de lo que es Junto por lo que es el Cambio. Interesante. Y estamos ahí, estamos en un impact, esperando que vuelva Patricia, y la señora que la cuida Patricia nos dijo que ya viene. Bien. Cuénteme un poquito, quiero que hay algún detallecito, ¿tiene algo? ¿Qué está pasando en el Zoom? Bueno, mirá, vos sabés que... Mandame un segundo. Sí. No, Fiambre, ya me dijeron que ya lo solucionaban, ya se ocupaban de eso. Ahora en un ratito voy, déjame que termine una cosa y voy para allá y me ocupo yo, si no. Bien. Disculpame, pasa que estaba hablando justo con mi amigo Fiambre porque le cayó una inspección en Mataderos en su local. Mi amigo Fiambre tiene una casa velatoria. Se peleó con Gorostiaga. Desde 1957 lo único que se arranca desde arriba son los pozos. El tema es que se puso, amplió, quiso hacer la sala B, pero la hicieron muy grande. Entonces quedó más para salón de fiestas. Así que a partir de ahora es sepelios y recepciones. Gorostiaga, desde 1957, tanto nadar para morir a la orilla. Claro. Pero ¿se pueden hacer las dos cosas juntas? Sí, una fiesta y un velatorio. Bueno, justamente se dio el problema anoche, porque se hizo una fiesta de 15 y a la vez el velatorio de una señora. Lo cual puede pasar, porque atención que hay promoción 2x1. Si cumplís años el mismo día que se te murió alguien, no te cobran uno de los dos servicios. Vos elegís. No, pero muy cruel, Cristian. Por favor. Lo que es cruel fue que, claro, como es todo nuevo, apretaron mal un botón. Estaban todos en el velorio, todos llorando, y se escucha un locutor que dice, y ahora pasamos a la mesa dulce. No.
No. Ya empezaron mal, ¿viste? No, muy difícil eso. No, Yo no que sé si va a encima se funcionar. equivocaron, esto la familia de la Tamuer no lo sabe, pero cuando la llevaron a la señora en el Conga, la llevaron al salón de fiesta. Claro. Y en lugar de muerto pusieron la torta. No, en la fiesta de 15 hubo 2 desmayados. No, Sí, no. Y en el velorio había un buzón para dejar nota. El viudo abrió y lo había llenado toda la gente del cumpleaños de 15. Cuando abrieron, las cartitas decían: cuánto me alegro por todo, lo mejor en esta nueva etapa. Seguro estás muerta con todo el amor que recibiste esta noche. No, Cristian, no, por favor. Tema que se lo clausuraron, por eso ahora me estoy ocupando. Y sí. Pará, vuelvo a lo que es el Zoom. Sí, por favor, Cristian, no perdamos el hilo. Iba a estar Macri. Bien, está Marruecos. Claro. Ahí me está diciendo Fiambre que el velorio se filtró cachete con cachete. Óyeme, cachita, mayonesa, dame más gasolina, sonaba en el velorio. Pará, estoy volviendo a lo que es el Zoom. Discúlpame, hoy estoy. Lo veo ahí con Fiambre. Es medio raro, ¿no? Llame Fiambre, es un poco, le dicen por eso, ¿no? Tiene que ver con su profesión, Fiambre, ¿no? Sí. Saludo a Walter Gorostiaga. Sí, un saludo. No, te decía del Zoom. Sí. Macri, no me distraiga, Jolie. No, perdóname, Cristian, sí. Escúchame, Macri no pudo estar porque hoy estaba ocupado con una cosa de Milei. Claro. Milei le presentaba a la novia hoy a Macri. Ah, mire. Está saliendo, no sé si se enteró, está saliendo con Lástima Flores. Sí, Fátima, sí. Pero bueno, nosotros nos pusimos a hacer un análisis sesudo, un análisis pormenorizado, un análisis científico, te diría yo. Sí. Me pasaron una captura de pantalla de un Zoom de los libertarios. Ah, a ver. Y nos pusimos a sumar las edades. Había, ponele, 8 o 10 personas. Sí. Y entre todos sumaban 140, 160 años. Claro, cuando me pongo a comentar eso, empiezo a mirar mi Zoom. Claro. Tonelli, Pinedo, Schiavoni. Claro, ya está. El petizo que llora, ¿cómo se llama el petizo que llora? Sí, el que era el ex canciller. Jorge Fori. El petizo que llora. Es el petizo que sí. La Messi de la diplomacia. Sí, Malcorra. Claro. No, me dio error la calculadora. Claro, no. Y está arriba el promedio de edad. Entonces está muy arriba. como un viraje, ¿viste? Digo, no, muchachos, entonces vamos a ver lo que es el poroteo, cómo viene el poroteo de campaña. Claro. Entonces nos pusimos a ver qué herramienta tiene cada uno. Y bueno, Milei tiene a los trolls, tiene a Cambridge Analytica, tiene a varios TikTokers, tiene varios influencers, tiene todo eso. Claro. ¿Y ustedes qué tienen? Nosotros lo tenemos a Totti Flores volanteando la 31. No, Cristian, por favor. No, vaya con su amigo Fiambre, manden un saludo muy grande de parte mía. Gracias por todo, Cristian. Bueno, gracias. Ahí lo tenemos a Cristian Ritondo. Bueno, uno de los peronistas del PRO que decíamos sobre la declaración de Massa que les estaba contando recién, entre otros, ¿no? Pero bueno, a ver, Juntos por el Cambio busca superar la interna, ¿no? Mientras, bueno, Larreta ve que Macri y Milei se acercan, ¿no? Porque Macri, por las dudas, se puso a jugar a 2 puntas, pero también no deja de lado al PRO. Qué lindo este meme, ¿eh? Este es nuevo, claro, está con Bullrich, pero es seducido por Javier Milei. Pero por las dudas, cuando estaba creciendo esto, Macri compartió un video en Twitter del PRO donde está Mauricio elogiándola a Patricia Bullrich. Sus valores, su coraje, su firmeza, su honestidad y de que va a apoyarse y respaldarse en un equipo de gente muy valioso que tiene experiencia, que ya estuvo. Patricia lo echó a Moyano de Seiza, que quería apropiarse también de Seiza. Patricia se bancó, nos bancamos juntos. El ataque virulento contra la gendarmería, acusándola de hacer desaparecer a Maldonado, y no dio un paso atrás, y sostuvo a la gendarmería porque estaba combatiendo el narcotráfico exitosamente, echándolo del país al narcotráfico. No respeto por la gente que ha votado a los libertarios, pero hay una experiencia de cómo enfrentar, porque a pesar de que esté en retirada, en caída el kirchnerismo, peronismo, como nunca antes,
a los que ellos se empoderaron, Pablo, a los que ellos le dieron privilegio, van a salir a pelear. No me cabe pues la son menor así. duda. Ya anunciaron que no van a ser 14 toneladas, como Sí, me tiraban a mí. van a ser 100 toneladas. Sí. Entonces, hay que haber estado ahí. Sí. Bueno, no es fácil lidiar con toda esa maraña de cosas que te enfrentás. Bueno, y mientras Juntos por el Cambio trata de contener al sector de Horacio Rodríguez Larreta, el gran derrotado de las PASO, y Jorge Macri, el candidato a jefe de gobierno porteño del lado del macrismo, del lado de Patricia Bullrich, anunció a su compañera de fórmula. Recuerden que en las PASO no era necesario, los que son jefes de gobierno porteño, lo que aspiran a hacerlo, sino que lo pueden hacer después de las PASO, y anunció a una funcionaria de Larreta pura cepa, larretista pura cepa. Hablamos de la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, hablamos de Clara Mucio. Este fue el anuncio, el tuit que hizo Jorge Macri sobre su compañera a vicejefa de gobierno. Pero claro, sumó a alguien del espacio de Larreta. ¿Y el radicalismo? ¿Dónde queda el radicalismo? Quedó fuera de todo. De todo, ¿eh? Y se enojaron. Claro, el radicalismo porteño y el radicalismo nacional se vuelve a calentar con el PRO, con el macrismo. La nota de hoy de Clarín: enojo con el radicalismo porteño por la decisión de Jorge Macri de elegir una vice del PRO. Dicen que no consultó a Martín Lustó. Otra vez corrido del espectro de Juntos por el Cambio el radicalismo. Sí, el mismo al que Sergio Massa llama a armar un gabinete. Así están las cosas en Juntos por el Cambio. Obviamente surgen algunas preguntas sobre esto que aconteció en los últimos días. Sobre esto que arrancó con Milei diciendo que Macri va a integrar un gobierno de él. ¿Se puede llegar a romper Juntos por el Cambio en octubre si no entra, si hay un balotaje y no entra el PRO? Si no entra Patricia Bullrich. A ver qué dijo Prat Guy. Que Macri dijo que iba a ser neutral en la interna y no fue neutral en la interna. Y ahora resulta que no solo no fue neutral en la interna, sino que ahora está siendo neutral en la general, porque hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante. Bueno, declaraciones del exministro de Economía de Mauricio Macri, Prat Guy. Surgen algunas preguntas más también. ¿Habrá apoyo de algunos radicales y de parte de los peronistas pro a Massa en un posible balotaje? ¿Habrá gestos de Larreta a Massa? Son amigos ellos. ¿En un balotaje? En las próximas semanas iremos viendo cómo madura esta idea. Y ahora vamos a ver cómo madura la operación de los saqueos. Capaz en algún lugar hayan tenido algún tipo de éxito. Recordemos que estamos ya al tercer día desde que empezaron los rumores, empezaron a tuitear videos falsos, algunas cosas sucedieron y tal vez veamos que se incrementen. Esperemos, por supuesto, que no. Pero les traigo, vamos a hacerlo muy rápido porque todavía queda mucha Argentina política, cómo empezaron a utilizar el discurso. ¿Para qué? Para involucrar al kirchnerismo, por supuesto. Uno de ellos fue Jonathan Viale ayer, mirá. Ahora bien, yo les pido que seamos inteligentes, no subestimemos, y con esto cierro, el poder de daño del populismo. Atención, Victoria, porque te quiero preguntar esto. ¿Qué pasa cuando el kirchnerismo se da cuenta que debe abandonar el poder porque pierde? Enloquece. ¿Qué pasó el fin de semana? Hubo saqueos en Córdoba y en Mendoza. ¿Qué pasó hoy? Hubo saqueos en Neuquén. Ahí Jonathan Viale dice qué pasó hoy, por ayer hubo saqueos en Neuquén, era falso, habían sido el domingo también, en las tres provincias había sido el domingo, pero le echa la culpa al kirchnerismo. Dice, cuando el populismo está por perder el poder, enloquece, o sea, hace estas cosas. Y empezaron a instalar la idea de que habían sucedido en provincias donde no gobernaba el kirchnerismo. ¿Escucharon a Novarecio? Fue un día difícil con el tema saqueos, ¿no? Que me parece que es lo principal. A mí me da primero un gran escozor, proceso electoral y estar hablando de algo que en la Argentina nunca terminó bien, que son estos hechos que seguramente lo vamos a ver en imágenes, digamos, hasta ahora focalizados,
pero digo, yo siento que no hay que explicar que 1 de cada 2 argentinos es pobre, 1 de cada 2 chicos menores de 16 años es pobre. A mí me parece muy severo lo que está pasando, muy severo. Muy delicado. En provincias opositoras, casualmente gobernadas por la oposición. Información chequeada oficialmente, mira, esto es Mendoza. Ahí empiezan a deslizar lo de provincias opositoras, ¿no? Planteando suspicacias, ¿por qué sucede ahí? Arieto también fue en ese sentido, mira. Yo creo que tiene que ver con un kirchnerismo que está moviendo los hilos subterráneos se dan por perdida la elección, de hecho inmolando a una más, es mi análisis, ¿no? Y quieren detonar el caos porque lo inflan a Milei para que en 6 meses lo puedan destituir. Mirá la teoría que plantean, pero salen en conjunto. Si hay caos, claro, todo se va al demonio y nosotros vamos a ser los grandes salvadores. ¿A quién se le ocurre? Y claramente el más perjudicado en todo esto es el gobierno, porque le están echando la culpa al gobierno y posiblemente estén intentando hacer esto para que no lleguen al final del mandato. Hoy a la mañana, en realidad ayer a la noche y hoy a la mañana hubo un móvil, había habido un grupo de personas en la Villa 1114. Sí, en Flores. Hablaron y dijeron que estaban detrás las organizaciones sociales. Mirá. Nacho, sobre los robos piraña que se evitaron anoche con intervención de Gendarmería, ¿eso fue organizado? Viste que lo que pasó en algunas ciudades del interior se supo que había sido organizado e instigado a través de las redes sociales. En este caso, ¿cómo fue? Se habla de organizaciones sociales, Marina, tanto en el interior de la provincia de Buenos Aires como también en las distintas provincias que veníamos comentando. Organizaciones sociales, de hecho, la investigación marca que aparentemente hay mensajes de texto en grupos de WhatsApp de distintos referentes de organizaciones sociales, o sea, punteros de distintos barrios, en provincias del país, como también aquí en la ciudad de Buenos Aires, que plantean esto, ir a los locales a pedir por lo que es nuestro, ¿sí? Claramente habló de organizaciones sociales en todos los casos. Sí. También en Neuquén, porque dijo en las provincias anteriores también. Mirá esta placa del diario Río Negro, en donde hablaban de los saqueos en Neuquén. Gobierno habló de los intentos de robo en Neuquén. Los audios de WhatsApp son claves. ¿Por qué? Porque estaban organizando los saqueos en grupos de WhatsApp. No podría ampliar respecto para que la misma avance y así la Fiscalía puede avanzar, dice, sobre quiénes están detrás de estos hechos. Domínguez, que es la fiscal, la secretaria de Seguridad, aclaró que detrás de los hechos no hay organizaciones sociales ni partidos políticos, sino grupos de personas de distintos barrios, muchas de ellas con antecedentes. ¿Cómo se te ocurre ir a chequear con las autoridades a vos, por favor? ¿Te das cuenta? Pero sin embargo... O sea, pasamos de grupos de delincuentes a organizaciones sociales así sin escala. Exactamente. Publicado en el diario de Río Negro sobre la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque lo que quieren generar es lo que decíamos ayer, el efecto contagio. Y casualmente, hoy en Clarín decidieron titular con este título, haciendo una entrevista, Noche de tensión en Córdoba con nuevos intentos de saqueos. Hubo un efecto contagio muy fuerte y lo dijo una autoridad de seguridad de la provincia de Córdoba. Que es posible que en algún momento tal vez tengan éxito en esta estrategia. Y sí, doctor, usted lo sabe. Cuando la población no está inmunizada y aparecen estas operaciones y uno se las va creyendo, bueno, hay algunos que el saqueo virus. ¿Sí? Vamos a pasar al tape 8, porque quien se acordó de tuitear fue Bullrich. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando y decíamos qué raro que Bullrich no esté tuiteando? Bueno, se acordó y tuiteó esto. Veámoslo. Tuit de Patricia Bullrich, ayer 10:30 de la noche. Los argentinos piden orden ya. Los intentos de saqueo son el resultado del país roto que nos están dejando, le echa la culpa al kirchnerismo. Y ya se está quedando con el país, ¿no? Como ganando. No podemos perder más tiempo para darle seguridad a los argentinos. ¿Por qué usa la palabra orden Bullrich? ¿Por qué? Por esto que explica Eduardo Feynman en La Nación Más. Tengo entendido que Juntos por el Cambio va a hablar de orden, no más de cambio. El cambio ya es Milei. Quien levantó la bandera y ganó con esa bandera, nosotros somos el cambio porque estamos en contra de la casta, esa bandera se la sacó a Juntos por el Cambio. Creo que Patricia Bullrich va a plantear el orden contra el caos. Esa va a ser una nueva configuración. La idea, me parece, que lo que quieren es mostrar que Patricia Bullrich es una mezcla de Thatcher con Merkel.
Thatcher por lo del orden y Merkel por la institucionalidad. Y por las mayorías que logró conseguir. Exactamente, exactamente. 16 años en el poder. Exactamente. Bueno, Bullrich ahora entonces sería una mezcla de Thatcher y Merkel, que no va a buscar disputar el cambio, porque supuestamente esa bandera se la sacó Milei, y que se va a enfocar al orden. Entonces tardó tanto en tuitear, capaz porque estaban definiendo esa estrategia. Orden, aparentemente ahora... Es que todavía no llegaron los focus group, llegan a fin de semana, entonces no saben bien para dónde encarar. Fíjate esto, qué raro. Me llamó mucho la atención de Jonathan Viale. Va a ser vocero ya. Todo, el vocero de los saqueos. Todo lo está intentando también para que prenda la mecha en la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimo interés. ¿Se acuerdan cuando en la pandemia decían que el conurbano iba a estallar? Nada de eso pasó. Bueno, ahora intentan con los saqueos. Fíjate esta declaración de Jonathan Viale, que habló con una altísima fuente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, supuestamente. A ver. Te cuento lo que hablé con una fuente importantísima del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Me seguís, no? Sí, claro. Okay. Preocupado con los saqueos, ¿van a hacer algo? Lo tengo todo acá, ¿eh? Preocupado sí. Hacer algo es una cuestión económica, no de seguridad. ¿Cómo? Es la crisis, saquean por la crisis. Voy de vuelta. Claro. Hacer algo es una cuestión económica, no de seguridad. Me dice altísima fuente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Reforzás presencia policial? ¿Con qué? Si todo lo que tengo está en la calle. ¿Querés que te lo muestre? Te creo. ¿Me crees? Te creo, por supuesto. ¿Me crees? Porque es perfectamente... Por supuesto. Sabés de qué te estoy hablando. Sí, absolutamente. Bueno, no te digo miedo, pero digo, no entiendo la zozobra. Bueno, habló con una altísima fuente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y tengo altísima fuente del Ministerio de Seguridad. ¿Será el ministro? No tengo idea, altísima fuente de seguridad. Ay, Dios, nosotros qué por las dudas, porque ahí está diciendo lo que deja entrever Jonathan Viale. Perdón, Bernie al lado diciendo no me quemes, ¿no? Claro, es que habló con una altísima fuente que le dijo, no, es algo económico. Es alguien alto, de altura, tipo de estatura. Jordan. Claro, 2 metros mide. Para mí se refería al ministro. Puede ser. Alta chance. Fue algo económico, no tengo nada que hacer, y él le dice, ¿pero vas a sacar policía? No, no tengo más policía, supuestamente le dice. Ya está toda en la calle. Entonces lo que está intentando decir es, la policía no va a poder frenarlo si sucede. No hay contención, entonces, no alcanzan. Que suceda, básicamente, ¿no? Nosotros nos comunicamos con el entorno del ministro para ver si había hablado, que había hecho esa declaración. Nos dijeron rotundamente que no, que el ministro no habla a través de intermediarios, que no hacen comentarios de comentarios, y que lo que dice Bernie lo dice en on. Así que no sé quién será la altísima fuente de la provincia de Buenos Aires. Era uno alto nomás. Uno alto. A lo mejor era uno alto, pero evidentemente estaban intentando instalar eso. Miren a un comerciante hoy en la ciudad de Buenos Aires, que le fueron a preguntar de Crónica si había habido saqueos. ¿Qué contestó? A ver. Perdón, buen día. Disculpen, de Crónica. ¿Tuvieron que cerrar los locales? Tuvimos que cerrar. ¿Por qué? Porque como dijeron que había un saqueo y por si acaso para prevenir. Claro. ¿Pasó el saqueo o no? No, no pasó nada. Era parece que eran un grupo de mecheras. Ah, bueno. Y como las atraparon y parece que dijeron saqueo y no fue nada. Entonces todos los comerciantes empezaron a cerrar. Claro. Como hubo en otro lado también otro problemita, entonces fue como un rumor y todo el mundo, como estamos todos conectados en WhatsApp, entonces fuimos, hay que prevenir antes que curar, ¿no es cierto? ¿Le quedó miedo? No. Nada. No. ¿Van a seguir trabajando o cierran antes porque no hay gente tampoco? Lo que pasa es que mucha gente de lo que venían a comprar se fueron. Claro. Pero está tranquilo ahora. Bueno, no le quedó miedo, cerraron un toque y después volvió a abrir, no había pasado nada y era lo que veníamos diciendo. El efecto contagio, por precaución, si ves que todo cierra, obvio, y vas a cerrar. Eso es lo que están intentando hacer y, de paso, están intentando que surja. Para cerrar, la palabra del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Que no es ni peronista, ni kirchnerista, ni nada. Es radical. Nada, completamente radical, está en Juntos por el Cambio y hace unas horas dijo esto. Quiero enviarles un mensaje a todos los mendocinos y a las mendocinas para advertirles que esta difusión de mensajes por WhatsApp que hay son todos falsos, maliciosos y cobardes. Quizás orquestado por alguien, estamos averiguando el móvil si es político o no es político. Y aquellos que envían los mensajes
Advertirles que le va a caer todo el peso de la ley y que está la policía de investigaciones trabajando en tal sentido. Como les cayó el peso de la ley a aquellos que quisieron alterar el orden público en el día de ayer y anteayer y ya están detenidos en el penal. Así que por favor les pido, no difundan estos mensajes que son falsos y sigan su vida con tranquilidad y con normalidad. Bueno, ahí está. Ojalá que se investigue y se sepa quién está organizando todo esto. Muchísimas gracias, doctor. Y nos vamos derecho a la calle a ver qué es lo que opina la gente sobre el Mundial del Alfajor. Gapo, todo tuyo. Y ya estamos junto a Cristian de Alessandro, abogado previsionalista, para charlar de uno de los temas que nos importan y que estuvimos conversando bastante ayer, la situación de los jubilados en base también a las medidas que se están proponiendo de parte de los candidatos. Gracias por venir, Cristian. Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme, un placer estar acá. Bueno, te voy a arrancar por la propuesta tal vez más dura que tiene Javier Milei, que dijo ya que no tiene ningún problema en volver a las AFJP. Yo me acuerdo que llegaban los sobres cuando era chica a casa de la FJP por los aportes de mi viejo, qué sé yo. Después eso deja de existir, pero hay un montón de gente que, como yo, no tiene ni la más mínima idea de qué son las AFJP y cuál es el impacto. ¿Qué implica volver a ese esquema de jubilaciones? Volver a ese esquema de jubilaciones implica, primero, la falta de solidaridad del sistema previsional, la ruptura del sistema previsional. ¿Por qué? Porque pasamos solidario, como existe hoy, de reparto asistido, administrado por el Estado, a un Estado ausente con empresas privadas, que en este caso, o en esa época, fueron en su mayoría los bancos, y detrás de los bancos había grupos monopólicos como Clarín, que también tenían AFJP, sistemas privados, jubilaciones privadas, para que se entienda, y algunos sindicatos. Pero en su mayoría eran los bancos. Estos regímenes privados lo que propiciaban era el ahorro de tu esfuerzo, de tu trabajo, ahorrabas y pagabas tu jubilación respecto de lo que te quedaba. Y al momento de jubilarte, lo que hacías era llegar a adquirir ese fondo recaudado y obtenido, y te lo distribuían te lo iban a distribuir en cuotas. O sea, era una renta. Claro. Un salario diferido, como es la jubilación, pero en base a lo solidario, era en base a tu ahorro. ¿Qué sucedió con eso? No hubo, gracias a Dios, porque si lo hubiese habido, hubiésemos estado peor de lo que estamos, jubilados genuinos al sistema privado. Pero sí existieron estos rentistas que quedaron atrapados y hoy están boyando en las jubilaciones. Imagínense, chicos, ustedes, hoy nosotros decimos a los jubilados con casi 71.000 pesos, 70.930 pesos, no les alcanza, ¿no es cierto? Bueno, para nada. Si yo les digo a ustedes, les voy a pagar 1.000 pesos por mes, 500 pesos por mes, 5.000 pesos por mes. No me estoy equivocando con un cero, ¿eh? Eso es lo que cobran hoy unos 30.000, y digo 30.000 porque eran más, pero el Estado estuvo ausente en este tiempo también, de rentistas, que son en su mayoría viudas y discapacitados, que aportaron, que no son planeros, para que se liguen el San Benito de planeros, como nos quieren hacer creer los de la derecha. Son viudas que quedaron sin sus maridos, con chicos chiquitos, sus maridos quedaron, a lo mejor eran camioneros y fueron atropellados en un accidente, o personas que estaban trabajando y quedaron con algún tipo de discapacidad, que tenían ahorros pero no lo suficiente, y que el Estado no los protegió, y que hoy cobran 500 pesos por mes. Claro. Cristian, tengo una consulta. Perdón que fui amplio. Sí, el ejemplo claro. Sí, pero claro. ¿Ves viable que Milei, en caso de ser presidente, pueda llegar a hacer lo que está diciendo con este tema de las jubilaciones? Sí, ¿Es posible que lo haga? Me da miedo. Pero no solo Milei, la Bullrich. También. O sea, Juntos por el Cambio, que era la reta con las AFJP Light, cuando yo venía al destape y me preguntaban sobre el retorno de las AFJP, y no lo pudieron implementar,
porque nosotros hicimos presión para que no se implemente. Claro. Yo decía, bueno, van a venir disfrazadas y acá en este medio, instalé y con Roberto, cuando estaba en C5N, las AFJP Live. Sí, me acuerdo. Entonces, no vienen ya por las AFJP Live, vienen por las AFJP. Y no solo Milei, la Burri también. O sea que es la derecha y la ultraderecha que vienen por eso. Eso se puede hacer el 11 de diciembre. O sea, se puede hacer, porque hay algunas cuestiones que siempre llevan un periodo, que son más Ahora Milei complicadas. dice que no la va a hacer al principio, ¿no? Sí, se puede hacer. Se puede hacer un día para el otro. A ver, en este país y con todo lo bártulo que tuvimos en las cabezas, que muchos quedaron, que no pudieron porque la fuerza popular no lo dejaron, y sí se puede. Se puede y lo van a hacer. O sea, no me extraña ni me cabe la menor duda de que lo hagan. Y Pero además... esa es la consecuencia, ¿eh? Si estos 30.000 que hoy tenemos y no sabemos bien la cifra, cobran 500 pesos por mes, 1.000 pesos, y no estoy mintiendo. Más que entrevistarme a mí, me gustaría que lo sienten acá a los discapacitados y a las viudas que pueden dar fe con su recibo de haberes de lo que cobran hoy esa gente. Acá también se hizo un informe en su momento. Y están boyando, ¿eh? Esto lo tendríamos por millones. Por eso es lo que no quiero. Porque no lo quiero para los que ya están, porque ya lo están viviendo, y no lo quiero por nosotros. Nosotros somos jóvenes y tenemos que salir a decir lo que va a pasar, porque no les va a alcanzar la jubilación a la vejez. Que es lo que pasa en Chile, en Colombia. Y te sumo también, porque lo vimos durante el gobierno de Macri y ahora volvió el tema de los medicamentos que da el PAMI. Bueno, a ver, la verdad, yo al margen y con algunas críticas que puedo yo tener sobre el gobierno, este gobierno lo que hizo, y no se le puede indilgar nada al PAMI, más allá de que es una obra social burocrática, con 5 millones de afiliados, pero no hemos tenido escándalos. Acuérdense que en el gobierno anterior no había médicos de cabecera. Y que si ya los de que vivimos en Capital, los viven en Capital, Claro. se quejaban porque tenían que ir a Merlo, Bueno, y es el Sarmiento ya ha sido la solamente, inversa, sí. imagínense en el interior del país, donde las distancias no son las mismas, donde hay una clínica Mata Sano, y tienen que ir todos ahí. Bueno, en este contexto, y por algo que nos aconteció al mundo, que fue la pandemia, el Estado estuvo presente con los nuevos hospitales que se crearon, que es el de Escobar, que lo expropiaron, el de Hurlingham, que allá estaba la clínica Camino al Cielo. Sí. Bueno, todo eso es mano del Estado. O sea, es mano de todos nosotros, porque el Estado somos nosotros, ¿no? No es que alguien iluminado nos administra, no. Nosotros aportamos para ese sistema. Bueno, eso es lo que quieren proponer. El achicamiento, y no solo de los medicamentos, sino de todo el sistema de salud. Cuando hablan de un voucher, un jubilado que quiere ser recibido en una prepaga, primero, eso que te dicen que te van a recibir es mentira, porque no te reciben, te ponen más pelo al huevo, que para darte, te hacen firmar declaraciones juradas, y lo que debería ser algo para entrar, algo fácil, no lo es. Imagínense si tienen que ir a un sistema privado de salud donde los costos de la salud, y donde ya las clínicas no te hablan de pacientes, te hablan de clientes, clientes al servicio de... bueno, imagínense cuando tengan que pagar una radiografía o tengan que pagar, si hoy nos quejamos a lo mejor por un copago. Claro. Sí, sí, pagar el estudio entero. Y páguense, bueno, estaríamos como en Estados Unidos. Miren, yo tenía y esto voy a ser autorreferencial porque es cierto, un amigo de la familia que se fue a vivir a Estados Unidos. Se llevó acá a los padres que se habían estado jubilados por moratoria. Sí. El hombre nunca había tenido aportes. Gracias a la moratoria se pudo jubilar y se fueron a vivir a Estados Unidos con los hijos. Nos encontramos allá en Estados Unidos una vez. ¿Qué sucedió? La madre, el padre llegó y al poco tiempo se enferma allá. ¿Bien?
hacía 2 años por lo menos que había fallecido y todavía le llegaban deudas. Claro. De la clínica donde había estado internado, de la tomografía que le habían hecho. Eso es lo que va a pasar. No, tremendo. Cristian, te agradecemos mucho por venir. Ojalá puedas volver y con más tiempo. Para hice un poco de catarsis, pero creo que vale la pena y a lo mejor este monólogo pueda servir para darnos cuenta. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado por acompañarnos en Argentina Política. Cristian Siminelli, Carla Pelliza, nos vamos. Nos vamos. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Será hasta mañana a las 8 con un nuevo Argentina Política. Chau. Un país unido por la radio.